Señoras y señores, amigos del Perú y del mundo, es una... La buguita, por favor, la buguita. Nada más, por si acaso. No, Chanque, mucho el mueble. No, sí, por favor, te cae un memorándum. Te cae tu memorándum. Claro, tu suspensión y tu descuento correspondiente. Además, señores, no se grita mucho, por favor. Aparte que a mí ninguna radio me pagó como a ustedes, hermano. A mí me pagaban los promotores. ¿Qué tal? Aníbal, Manuel Álvaro Carvajal, dos extraordinarios referentes de la locución de la radio, identificado con nuestro arte popular, están con nosotros. Más que dos grandes comunicadores y locutores, particularmente son dos grandes amigos con quienes hemos convivido, hemos compartido tantos años. No estamos hablando de 3 años, 5 años, 8 años. Estamos hablando de más de 30 años. Gilbert, y todavía no aprendemos. ¿Eh? Y todavía, ¿qué vamos a tener? Es que nunca vamos a terminar de aprender. Porque la radio es bonita. La radio, aparte de ser bonita, hermano, lo poco o lo mucho que nos ha dado la radio se lo debemos precisamente a este micrófono, a este fierro. El saludo de Claro que Manuelito. sí. Aníbal, ¿cómo estás? Por orden de llegada. Primero llegó a este mundo, a este planeta Tierra, el señor Manuel Álvaro Carvajal. ¡Eso! ¿Qué tal? Pero por el tamaño soy chiquito todavía. Así es. Tenés que respetar el tamaño también. Eres chiquito, pero eres alto de corazón, hermano. Gusto de estar aquí a través de Amor TV Digital y de reencontrarme contigo, Gilbert, con mi gran amigo de Dame la mano, Manuel, dame la mano. Dame la mano, Manuel. Dame la mano, Aníbal, por favor. Con Aníbal Aranya, pues, ¿quién no recordar la época del 73, 75? Sí, Él lo conocí en la antigua Radio Inca, que estaba en Colmena. Colmena. Claro. 533. Y me acuerdo que todavía los Manuel, primeros pasos... Manuel, sí. tú como siempre no dejas hablar a la gente. Primero que salude a Aníbal Aranya. pero Un aplauso es que para estoy con Aníbal ganas de Aranya. hablar, pues. Claro que sí, un Locutor de aplauso Salvador. para Aníbal Aranya. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenos días. Gilbert, un gusto estar contigo, con Manuelito. Saludando a todos nuestros hermanos colegas en este día muy especial, Día de la Virgen de la Concepción también, para Inmaculada Concepción. Un saludo para todos nuestros amigos que están en la sintonía de este bonito programa. Y especialmente para nuestro colega, nuestro hermano mayor, el Ángel Gabriel. El primer chismoso de la historia. El patrono. El que pasó la voz, ¿no? La Virgen va a tener un hijo, la Virgen. La llenaron. Bueno, Gilbert, Aníbal. estamos aquí para recordar bonitos momentos de la radio, pero hoy estamos con Manuelito. La inquietud de nosotros, así como tú, es conocer cómo Manuel Álvaro llega a la radio. La inquietud que se va a conocer gracias al podcast Cuéntamelo Todo a través de Amor TV Digital. A nombre de Natalie Arquínigo, Edwin Quintana, queremos de esta manera, con este programa en vivo, rendirle homenaje a todos los locutores del Perú y del mundo. Incluidos los animadores, los maestros de Por supuesto que ceremonia sí. también, Animadores y desanimadores. Los grabadores Maestros de ceremonia. también, los grabadores, operadores, comunicadores. Pero yo me acuerdo antes, Manuelito, ¿te acuerdas? Para ser operador o locutor de la radio, tenías que ir al Ministerio de Transportes para que te dieran tu patente. Sin patente no trabajabas. ¿En qué año era eso, El Aníbal? 73, 74. Claro. Correcto, era cierto. Y los operadores tenían que ir con terno y trabajar solamente 4 horas. Así es. Hablando de operadores, Aníbal Aranya conoce la radio, ha estado metido en la radio. Él fue barredor, fue portero, fue operador. Conserje también. Conserje. También guachimán de la radio. Aníbal no podemos contarle cuentos. De ninguna manera. Manuel, comenzaste el programa hablando de la gran historia. ¿Cómo conociste a Aníbal Aranya? Aníbal Aranya, pues, cuando yo llego en el año 1972, 73, lo encuentro, pues, al lado de su señor padre, A mi papá. ¿no? Don Emilio Aranya Carhuamaca. Motilla. Moticha, pues. Y yo lo conocí a Manuel también en ese tiempo, pero tú hacías programa con Eladio Wispureta. Claro, así canta mi pueblo, se llamaba el Pero programa. yo me quedo pensando hasta ahora, digo, ¿cómo Manuel hacía doble trabajo? Porque él trabajaba en el Colegio Guadalupe y también hacía locución. A mí me sorprendía. Uno se daba tiempo, pues, Aníbal, ¿no? ¿Como locutor ganabas dinero en ese tiempo?
No. Por eso es que trabajaba en el Colegio Guadalupe. Claro. Pues, Manuel. Si yo ganara como Gilbert Causto es otra cosa. Pues. Yo gano amigos, hermano. Ah, sí. Manuel, ¿quién fue el primer locutor del folclore nacional? Yo así apenas a luces lo escuchaba a Luis Pizarro Cerrón. Por supuesto. Yo también. ¿Se podría decir que él es el primer locutor del folclore? Bueno, para mí era Luis Pizarro Cerrón porque a él tuve la suerte de escucharlo. Me gustaba su transmisión. Es un hombre que yo he seguido esa línea, ¿no? De conocer los pueblos. Él conocía el lugar donde llegaba, la curva, la pero, piedra. Manuel, ¿no? acuérdate, Manuel, que mandaban mensajes. Yo me acuerdo, Claro, saludos para pues. tal persona en Ayacucho, en Apurímac. Y eso Luis Pizarro Cerrón estaba identificado con Radio El Sol, si no me equivoco. Claro, Radio eso El fue su Sol. fuerte. en la Radio Avenida El Sol. Uruguay. Claro. No, y me acaba de recordar los mensajes, ¿no? Así es. Esperarnos con dos movilidades. Así es. En la entrada y donde hay una piedra grande. Con tu asémila. Con Ya, tu con asémila. dos movilidades. ¿Y cuál era la movilidad? Uno para gente y otro para carga. ¿Y cuáles eran las movilidades? Dos burritos. Pero también hay que hablar de don Sabino Ruiz Lescano, Manuel. En Radio Unión. Claro. Claro. Tantos hombres que hicieron esa vez radio. Bueno, mi papá también ese tiempo ya Don hacía Emilio, semblanza andina. claro. Aníbal, estamos tu tío Don hablando- Máximo también. Máximo Estamos Arana. hablando de lo que es la amplitud modulada. Así es. Radio Ay, amplitud modulada de esas épocas. Antes que Aníbal. me olvide, había Ajá. otro gran personaje que hacía radio ese tiempo, don Julio Héctor Manrique Aragón. Claro, en Radio Nacional del Claro. Perú. Y la más potente del país era pues Radio Unión. Unión. Claro, ¿Quién Unión. era el que decía Linda Mujer? Eso era Rigoberto Blanco, Blanco Portilla. Fue uno de los Linda. primeros que apoyó a Flor Pileña. Claro, Flor Pileña. claro. Hablamos de radio, pues. de Radio Éxito, Rigoberto Blanco Portilla. No, el Rigoberto Blanco Portilla estaba en RBC y luego estuvo en Moderna. Moderna. Los años. Esos tiempos de Claro, radio aquello. moderna también. Ahí estaba como Radio operador, pues. Papá. Claro, estaba como operador, pues, Guajirito, Guillermo Oh, Cepe de Guillermo. Carguapoma. Descanse ¿Te en paz. acuerdas ya, que descansa en paz también? Bueno, Manuel. el hermanito del alma. Aniceto Rivera Tica. Claro, Ay, ahora, sí. ya falleció también, Sí. hermano. Carmen Pizarro Rojas Coriguaita, Así es, la hija de hija de don Luis. Pizarro Cerrón, con sus hermanos Lucho y... Juancito también. Claro, también. Manuel, ¿y por qué no tienes tu radio, Aníbal? No. Sí, tengo ahí un Tienes radio una receptor. quita. Una... Una- No, un radio receptor. Pero yo te voy a decir una cosa, Gilbert. ¿Ah? Yo todo el tiempo me he dedicado a hacer grabaciones. Me hubiera gustado tener una emisora. Tuve la posibilidad, pero me faltó tiempo. De repente, apartándome un poquito de este tema, de lo que es la historia de la radio, hermano, cuando llegan las radios piratas a imponerse, porque en un cierto momento se imponieron, en cierto momento hablé con uno de los dueños, de los artífices, y me decía, Gilbert, yo tengo todos los requisitos que plantea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Pero y no me permiso. dan una señal. No hay permiso. No hay permiso. Pero sin embargo hay corporaciones que tienen 7, 8, 9 radios. Eso no me Pero parece justo. conocido como Bueno, broadcaster. ¿no? Pero no, es que antiguamente te decían que va a aparecer la frecuencia modulada, pero va a ser digital y que vas a tener radio, van a haber como 500 radios en digital, pero hasta ahora no llega, pues. No hay. En otros países ya hay FM 100.1. Antiguamente, 100.2. pues, Aníbal, nosotros los locutores queríamos la amplitud modulada, teníamos más llegada. Tiene más Llegamos, alcance. por supuesto, estaba Radio Nacional, Radio Unión, Radio América. Es verdad que la Llegaba. amplitud modulada cuesta más también, ¿no? No, es para mantenerla, Un transmisor de amplitud modulada. Es más fuerte para. Claro que sí, para diferente transmitir, a la frecuencia más modulada. potencia también. Me acuerdo yo, Gilbert, los transmisores que tenían la radio era tremenda, como una casa. Así es. Y agarraban Yo me- pues en un lugar tan grande. Por ejemplo, yo fui al transmisor de Radio Nacional que funcionaba a base de tubos. Tú lo sabes, eso, Aníbal. Me has hecho Tubos. acordar al ingeniero Tillería, Ah, que era Tillería. el único que arreglaba, Ah. creo, los transmisores en todo el Perú. Aníbal, ¿es verdad, o Manuel también, es verdad que los gobiernos
militares tenían una política de intervención en los medios radiales? Bueno, ahora sí te voy a contar algo que yo he vivido, ¿ah? Y Manuel también lo ha vivido. Por supuesto. Porque mi papá era el jefe del noticiero en Radio Inca en los años 70, cuando justo el golpe, ¿no? ¿Y qué Tenía hacía? el noticiero El Chasqui. El chasqui. Y tenías que redactar todo tu noticiero. Y ese noticiero tenías que llevar a la Oficina Central de Información, a la OSI. Para que ellos aprueben. Para que te aprueben Ay, las ay, noticias. Ese es en el gobierno militar. Inclusive, en una entrevista el señor Pepe Grey daba a conocer de que los spots publicitarios, el gobierno solamente permitía 5 minutos. Así es. Nada más. Cada espacio radial debía tener 5 minutos de entrada y 5 minutos de salida. Y eso no era suficiente para sostener pues, al personal, para sostener económicamente la infraestructura de la radio. Bueno, antes también el locutor era hábil porque buscaba comerciales, pero hablados, ¿no? Por ejemplo, tenías tus comerciales, pasaba media hora de comerciales, te pasabas leyendo media hora y con eso te mantenías. O pregúntale a Manuel, ¿no? No, sí, cómo no recordar, por ejemplo, no te podías pasar los 5 minutos también, ¿ah? Te ponían multa. Te cortaban. Claro que sí. Bueno, todo eso vino en el gobierno militar, pues, mi estimado Aníbal. Me acuerdo cuando formamos... Juan Velasco Alvarado. Claro, no, cuando un día nos juntamos con Eladio Obispo y una serie de locutores de la época, y me acuerdo el ministro de Transporte y Comunicaciones era el militar, el general ¿Tantalián? no, Valentín Tantalián, creo que Ya. Bueno, y formamos la Asociación de Productores de Música Peruana, Aliprón, con Eladio Obispo como director, como presidente. ¿Y cuál era el fin de esto? Hacer folclore. Nos apoyó bastante el gobierno militar porque justamente en aquella época pues las radios se pituqueaban bastante. Entonces fue Velasco Alvarado quien dijo que teníamos que hacer un 30% de la programación de música peruana. Yo te cuento, en los años 70 era bien difícil que escuches folclore en el día. Folclore no. escuchabas en las madrugadas. En las madrugadas, y eso, si te vendían la hora. Aníbal, ¿es verdad que la radio era elitista? Inclusive decir comas, collique, prácticamente era prohibido en la radio. Tenías que pituquearla, como se dice en el argot criollo, la radio. En eso yo creo que perdió el gobierno que querían imponer eso, porque fue Pizarro Cerrón justamente a través de su programa que nos hablaba de los pueblos, Claro. de las costumbres, ¿no? De cada pueblo. Por ejemplo, esa palabrita que nunca me voy a olvidar, Pachamanca para 4.000 personas. Ya. ¿No? ¿Te acuerdas o no, Claro, Aníbal? y también resaltaba bastante el folclore a través de la Pampa de Amancáes, esos Claro. tiempos, ¿no? Era el único medio, la Pampa de Amancáes y algunos programas radiales. Te estoy hablando porque también el Coliseo Nacional, aparece el Coliseo Nacional, el Coliseo Bolívar, el Coliseo Lima, y tantos coliseos que aparecieron, y campos deportivos como la Menacho, o el Dignidad Nacional de Huachipa. Entonces, habían sitios donde los provincianos iban, o sea, ya poco a poco iban difundiendo nuestro arte, pero ya se iban soltando ese, ¿cómo se puede decir? Esa prohibición. En las periferias de Lima había campos deportivos, existían zonas rurales, Claro. inclusive no estaba urbanizado como es hoy. Todo era chacra. Yo cuando llegué al Agustino, todo era chacra. Y ahí es donde se reunían los provincianos, Claro. donde No, se Yo reencontraban. te diría, Gilbert, por ejemplo, antes que lleguen los campos deportivos, los coliseos, pues era la Pampa de Amancáes. Claro, y me claro. acuerdo del señor padre de Aníbal, don Emilio, era el animador. Claro. ¿Quién es mayor, animador, Aníbal claro. o Manuel Álvaro? Manuel, ¿no? Por el pelo él es mayor. Ya. No, yo recién voy a tener 64. Claro, 64. Ah, yo ¿Cuántos tengo- años, yo Manuel? Un poquito más ya. Un poquito pues, más. Un poquito más, pues claro. Está rico, No puedo decir pues, porque... está borracho. Claro, sí. No, pero lo que hemos vivido en la radio nosotros con Manuel, porque hemos conocido amigos también locutores, como Américo Díaz, el Chino López, Domingo Caruapoma, a los hermanos Gilde, los hijos de Picaflor, a Blanca Nelly Yescas, a Rolando Belicinga.
¿Cuánta gente hemos conocido En aquella Gil? época, pues. Y de Bueno, eso se me aprende, retiro, señor. Yo qué voy a saber de eso, por favor. de don- Pero imagínate los programas que habían, ¿ah? No, increíble. Y yo a las 6 de la mañana estaba don Felipe Guerrero, Ah, con la es voz del centro. ¿Qué radio era? Radio Inca, pues. Ya era Radio Inca. Claro. Sí. La radio más antigua de Lima. Bueno, yo te América, hablo de ¿qué- Radio qué- Inca porque claro. he visto Radio Inca, pero me Claro. han hablado de Radio Luz, de ¿Cuál diferentes... podría ser la radio más antigua aquí en Lima? ¿O la primera o las primeras radios? Para mí, Sol. Radio El Sol. Sí, El Sol. se escuchaba bastante. Y con la voz de Pizarro Cerrón. de Pizarro Cerrón, por Pero supuesto. era también deportivo, ¿ah? Era deportivo. Ese tiempo Claro. ya estaba apareciendo Pocho. El pregón con fuerza. deportivo. Claro. Claro, por supuesto. Ovación, ovación. Ovación. Las radios- Claro, ovación, pues. la radios Pregón era- deportivo era de Radio Unión. No, Pregón pero deportivo. ovación es de Radio El Sol. Señores, Claro. pónganse de acuerdo, por favor. No, ovación Es que de ya- Radio del Sol y pregón deportivo de Radio Unión. Manuel ya está viejito también. Así es, pues ese es el- No, pero me traía a colación los coliseos, pues, ¿no? Porque hablando un poquito más de la Pampa de Amancay, pues, ahí no había tribuna, había cerros. El campo de, o sea, el escenario estaba abajo. El Tribuna natural. La tribuna era el cerro. El O escenario, sea, del- el escenario de la naturaleza. el escenario del estadio de la Menacho era de adobe. Claro. Y te cuento una, es para el recuerdo, nunca me voy a olvidar de mi papá. Hace sus trámites, todo, y por primera vez en el estadio de la Menacho trae un escenario de Inca Kola, pero bonito, con su tablero, todo. Y mi papá orgulloso, bueno, señoras y señores, gracias Inca Kola, la bebida del sabor. Ya, pues, bonito, todo. Y de un momento a otro desaparece el animador. ¿Qué había pasado, Gilbert? Que el animador se había ido de cabeza en un tablero. ¡Pam! Y la gente que pensaba que era un espectáculo de magia. Uy, estaban que lo buscaban, no lo encontraban. Y cuando lo sacan, a mi papá lo sacan como bebé de los pies. Y agarra y dice, llévense este escenario. Pero de ahí Y también, mucho me acuerdo del estadio de la Menacho. Y también el Estadio Dignidad Nacional de Huachipa, Huachipa, que era el uy, qué recinto. bonito. Bueno, ahí llegaban todas las del centro, pues, generalmente. ¿Tú tuviste, Manuel Álvaro, oportunidad de presentar a la gran Flor Pucarina, Picaflor de los Andes? Te voy a decir sinceramente, no. Jilguero Los Huascarán. conocí. Mi compadre Jilguero, sí. Te voy a decir la programación de Radio Inca de aquel entonces, Manuel, del año 72. hay una cosa, Gilbert, ¿no? Manuel estaba identificado más con la música del norte. Claro, el arpa. Y para la música del centro también tenía su gente, ¿no? Tenían sus Claro, locutores, pero cada uno siempre se llevaba bien en la radio. Claro. ¿no? Como te vuelvo a decir, a las 6 de la mañana estaba La Voz del Centro, a las 7 estaban Los Guarochiranos, No, a no, las no, 8 no. Impacto Andino, a las Tú 9 estás estaba hablando de Pica... La Voz del Centro venía Clarinadas Peruanas. Después de Claro. Clarinadas Peruanas venía Blancanelli Yescas. Después venía el hermanito del alma. Estoy hablando del 70, no sé de qué año estás hablando tú, de repente. del otro- 75. Ah, ya En un el poco. 75 estaba Jilguero del Huascarán. Así es. Claro, seguía Pucarina, Manuel, Clarinadas. Ernesto Sánchez Fajardo llegó a ocupar un puesto en la política. Sí, el juez constituyente. En la constituyente. Claro. Para- ¿Tuvo algún aporte al folclore? Sí, bastante. ¿Cuál es lo que resalta? Mira, en aquel entonces había pues la Asociación de Locutores del Perú. Nosotros ingresamos a ese grupo y nos chotearon, nos marginaron, nos miraron de serranitos, cholitos. Y fue así como... O sea, ¿y quiénes integraban esa asociación? ¿Locutores de No, otras radios? Claro, de los canales de televisión estaba Martínez Morosini, estaba... bueno, toda la gente de Radio Pinasco. América, los bacanes, los pitucas, nada más. ya. Los bacanes. Claro. Y nosotros tuvimos que formar pues la Asociación de Locutores y Productores de Música Peruana, Aliprón. Y ahí recibimos el apoyo de Jilguero del Huascarán, que ya era constituyente, que redactó la Carta Magna del 79. Y nos llevó hasta el Congreso y ahí nos hicimos respetar. Porque el folclore, nosotros en radio hacíamos folclore, como dice Aníbal, solamente hasta las 6 de la mañana.
Después de las 6 ya no. Ya no, Música variada, Ya no, música ya. diferente. Solamente domingo nomás escuchamos a Pizarro Cerrón hasta las 8 de la mañana. Te mencionaba Flor Pucarina, Picalfort de los Andes, porque tu señor padre creó temas para ellos. Así es, tienes a Irampito, Irampito. Llorando a Mares. Y cuando vayas a Huancayo, ahí está mi viejito en el Parque de la Identidad Huanca. Ahí Le han está hecho un mi busto, papá. Sí, un me lo- reconocimiento. Bueno, yo yo le agradezco a Flor Pucarina, por ella me quedé en la radio también, Manuel, Sí, porque sí. ella tenía su programa Una cita con Flor Pucarina. Yo era niño, pues, y ese tiempo Paula estaba... Efigenia Leonor Chávez, ¿no? Chávez Rojas. Chávez Rojas. Ella tenía su programa Una cita con Flor Pucarina. Y en esos tiempos, Gilbert, yo hacía mis pininos como operador. Y ella me decía, hijo, yo quiero que tú operes. Y Carlos Soto, hay veces Elmer Sinchi, ellos se molestaban, como eran mayores, ella quería que yo opere. No. Yo te decía que ponía el disco y me iba corriendo a la perilla. Era chiquito todavía, pues, ¿no? Pero El problema era... Es que Aníbal siempre ha sido servicial, siempre ha sido, tú sabes, Sí. Aníbal tenía sus ideas, tenía unas cositas, salía. No era rutina estar con Aníbal, era marcar la diferencia desde que... Había varias anécdotas ahí también hablando de operadores. Un día se peleó Aníbal y rompió toda la luna de la radio. No, ese me fue- despidieron. Y Eso le- sí, No, me el despidieron. problema era en la cabina de control era alto, pues, ¿no? ¿Ya? Y habían dos chiquitos ahí que no entraban, Domingo Valero y Aníbal Araya. Así Y tenía es. que ponerse una madera ahí como una escalerita para que puedan llegar, porque pensaba el locutor, pensaba que no había operador, no es que la tremenda era la máquina y ellos no llegaban, tenían La que tornamesa subirse. era bien alta, Gilbert. Sobre una- Así sobre era la una tornamesa. silla. Yo ponía la aguja y me iba corriendo a la perilla. Y la gente se mataba de risa. Pero Radio Inca, de repente los jóvenes, las nuevas generaciones pensarán que toda la vida ha sido música andina, ha sido chicha. No, pero no. Radio Inca ha sufrido metamorfosis, cambios, Sí, porque en Radio Inca se transmitía la música de los Panchos, Claro. de Nelson, de, Claro. de figuras de esa época. Música variada se hacía en Radio Inca, pero... Javier Solís se escuchaba pero ahí. Radio Inca un tiempo se identifica, ¿no?, con la colonia japonesa a través de la hora radial japonesa. Programas que mandaban grabados de Japón, el NHK. Yo me acuerdo porque yo ponía los programas y tenía que escuchar ahí hasta que se acabe. Pero se identificó con la hora radial japonesa y luego ya por iniciativa de mi padre y don Augusto, empiezan a alquilar horarios en la mañana, ve un programa, otro programa. Te estoy hablando de los 70, Ya. y ahí empiezan los programas folclóricos en Radio Inca. Y juntaron a los mejores. Claro, eso Ahí sí. estaba pues, Pucarina, Picaflor, Jilguero de Pero Huascarán. no podemos tampoco nosotros olvidarnos que en Radio Inca también se pasaba música juvenil en Bueno, cierto momento. Eso fue el año 78, porque yo ya cumplía 18 años justo, y se les da por cambiar la programación, ¿no? A los hijos de don Augusto dicen, vamos a hacer música juvenil. Pegó la radio, el año 78 pegó Radio Inca porque era mejor que Miraflores, Región 60, que América. Y ese tiempo Inca Radio se identifica con la música de los Bee Gees. De los Bee Gees. Y en una entrevista también escuché que tenía sintonía. Era una radio que se había posesionado, pero no había comerciales. Así es, déjame saludar a Mario Arroyo, a Coco Valderrama, a toda la gente que ha trabajado en Inca Radio, Héctor Bedoya, tanta gente buena que en esos tiempos hemos trabajado en la radio. Como tú dices, teníamos sintonía, pero no había comerciales, porque los comerciales trabajaban con agencias y las agencias trabajaban con las corporaciones. Ujú. O sea, las corporaciones siempre han existido. Claro. Siempre han Y existido. también quería recalcarte, Aníbal, que prácticamente Radio Inca fue gestor para los primeros programas folclóricos, especialmente en la zona del centro. En las tardes hacían programas románticos también, y eso te conta a ti, Aníbal. Claro. Paralelamente aparecía otra radio también, socio también del señor Augusto Irey Don Bartolomé. Chomubucuro, era el señor Bartolomé Dextre, Radio que Agricultura. formó Radio Agricultura del Perú. que No también existe se- ya Radio Agricultura. Ya no, ya.
Ahora, Radio bueno. Moderna sí está, ¿no? Moderna sí está saliendo nuevamente. Sí. Radio Agricultura ahora creo que es Radio Cristiana, si no me equivoco. Sí, sí, lo vendieron a los cristianos. Los cristianos Y hay muchas. tienen un movimiento, pero Sí. que definitivamente Prácticamente han barrido, mueve bastante dinero. Prácticamente ha barrido todo la AM, la amplitud Pero hay modulada. que destacar también que son unidos, ¿no? Porque para tener una emisora, Por supuesto. hay que tener, y para mantener una emisora también hay Hasta que tener. canales de televisión tienen. Sí. Son movimientos a nivel internacional. Claro, hay, claro. hay que destacar todo ello. Aníbal, ¿es verdad que los locutores, para que formen parte del equipo de Radio Inca, tenían que tener, pues, como lo manifestaste desde un inicio, tenían que tener un carnet de las autoridades? Un patente, le llamamos patente. ¿Cómo se conseguía ese patente? Tenías que dar tu examen en el Ministerio de Transportes. Tenías que, si eras operador, si eras locutor, tenías que tener una base de cuántos años estás haciendo radio. Y antes estaba prohibido que extranjeros hagan programas radiales aquí en el Perú, de radio o televisión. Todo era... Eso, Bueno, Aníbal, quería recalcarte que eso ya viene a través de los primeros años del gobierno militar, pero de antes, Velasco. yo, por ejemplo, di mi examen en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Era la que ellos prácticamente, antes que existiera, en aquel entonces era Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Por eso Ahora es te digo, Ministerio de Cultura. tú eres más viejito, pues, Manuel, tú eres más viejito. Sí, y ahí se formó también el Sindicato de Artistas Folclóricos del Perú. Bueno, y hablando de Jilguero, hay que recalcar que Jilguero, el Huascarán, Máximo Alanya, Emilio Alanya y muchos artistas más como Pastorita de repente y la señora Princesita, hay muchos que formaron el Sindicato de Artistas Folclóricos del Perú. Chuto Huanca, por ejemplo, Ah, que también estuvo. Que, bueno, eran los años también pues que ya florecían los coliseos. Claro. El Al no funcionar en la radio, por ejemplo, la música juvenil, ¿de quién fue la idea de vender las horas, concesionar las horas? No, pero ya se vendía, las horas ya se Claro. vendía, sino que el 78, Radio Inca cambia de programación, todo lo que era folclore, ya nada de folclore, punto, música juvenil. Es que nació la FM también, pues, era Ya, Radio no, Inca. Radio Inca Sat lo llamaban. El folclore... Eso la fue después todavía, pe. La Sí, FM sale el 96. Eso fue casi. después. Pero yo te digo una cosa, ¿no? Estábamos hablando de... Me decías de... Disculpa, lo que se me La fue. concesión de las horas. La concesión de las horas vuelve a Radio Inca el 81 con Ike Santos Vallarta. Fue uno de los primeros, porque vino de casualidad a la radio y a preguntar si vendían horas. Y como la radio ya no tenía solvencia, porque no había plata, pues don Augusto le vendió de 6 a 7 de la mañana. De ahí empieza Mañanitas Andinas, Mensaje Andino. De ahí viene Mensaje la hora andino guarochirana. de Ike Santos, Mensaje andino. De ahí viene la hora guarochirana, los yaullinos. Estamos hablando a partir del año 81. Aníbal, ¿es verdad que el señor Augusto Irey no aceptaba música chicha en su radio? Lo engañamos. Lo engañaron. Bueno, Sí, tú estás ¿sabe? acostumbrado a eso, Aníbal. Tú engañas a todo el Era mundo. bueno, un poquito movido. No, lo engañamos con Juve Rojas. Y en ese- ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero en esos tiempos hay que hablar también de Elizabeth Isla, de Armando Paz, de los muchachos que se amanecían cuando tirábamos bancazo, ¿te acuerdas? Claro En los que Gilberto? Cuando llegamos a la radio, Huber quería tener programa y... De San toda la- Andrés de Tupicocha. ¿Te acuerdas Juve de Rojas Capistrano. Juve Roja Capistrano? Claro. Así es. Y tenía toda la madrugada Radio Inca, pasaba música nada más. ¿Qué música pasaba? Variada. Folclor. De todo. Y entonces Huber quería tener programa. Ya. Pero como estaba prohibido la chicha, dice, ¿cómo hago? Entonces O sea, estaba prohibido, así netamente. no quería, don Augusto, no No, quería. Augusto no quería nada con la chicha. agarra, le digo, pero no, tú dile que es guayno con guitarra, dile. Y no, don Augusto, es guayno con guitarra. Ah, siendo guayno, está bien, ya, yo aprobado. Queda. Sale de 12 a 4 de la mañana. Ya. Con plata, don Augusto quería plata. Con Pues. tal que había plata. Ya, pues me Y empecé- comenzó a llegar la plata por cantidades. y mira cómo es, ¿no? Empiezan los chapis, mete alegría, mete una cosa, mete bico, todo, y ¡brum! Empieza la fiebre. Y la música chicha, los chapis, ¿dónde, en qué radio se difunde por primera vez?
¿En Radio Inca? No, en No, Radio estaba Moderna. en Radio Moderna. se En me- Radio Moderna. Ellos sacaron el tema del Aguajal. Claro, claro. Pero no pasaba nada, ¿Qué, pues. qué porque, locutores estaban en esos tiempos allá? Tío estaba Marcelino Llantas. Marcelino Llanta, estaba el. Sugar. ¿Cómo se llama? El Salvador Intocable. Otoya. Claro. Claro. Se podría decir que ellos El son... Changuito. Estos grandes animadores, se podría decir que ellos son prácticamente los revolucionarios de lo que es la radio, como espontaneidad, como ponerle ya Informalidad. informalidad, ponerle un poquito de joda a la radio. No, pero te voy a decir una cosa. En esos tiempos, estamos hablando de los 70, el papá de todos era el tío Ronco. Y mi respeto, Claro, porque tú sí. escuchabas Radio Mar en todas partes. El AM, papá era AM. Pero el tío Ronco pues hacía novelas, radionovelas, tenía el chingoro, tenía... Era actor también. Él era el que le metió la chispa, Claro, la broma. claro. Ojo, pero sin las lisuras que ahora se vienen, ¿no? Que ahora se Bueno. escucha. No, imagínate, era bromista, te ponía chapas, pero Sí. ahora el que no dice lisura, pues Un día... estamos jodidos si no hablamos de lisuras, hermano. Un día fui a la radio, estaba en Radio Mar, y el tío dice, hola, cabece guaype. Me agarró frío, el tío me agarró frío. No, el tío, ese burro, que esto, que lo otro. Una vez fui llevando a los Barbies. ¿te A acuerdas de los Barbies? JJ le dijo, hola, cabece guardia. Le dijo. No, el tío Sí, Ronco pesado. fue un referente, ¿no? De Sí, este sí, nuevo sí. cambio Claro, de lo que es claro. la No, radio. pero hay que resaltar, por ejemplo, en esos años, el 70, había Radio Inca, había Radio Mar con el tío Ronco, pero también había Radio 1160, habían otras emisoras, pero cada uno tenía su línea, ¿no? Su línea. 1160 en AM. En AM, pues ahí también estaba Porque Rafael la Ortega, FM, ¿cuánta gente? creo que la FM era Estéreo Lima 100, ¿no? Claro. Música de ambiente, ¿no? Música Estéreo ambiental. Lima 100. Igualito te También sale. otro tipo de Igualito, equipo de igualito. sonido también teníamos, pues más elegante. No, más pero fino. ahí todavía, No, ¿quién no, iba no. a pensar, no? Pero justo estamos hablando con Manuel, ¿no? Según la migración ha variado la radio, ¿no? Porque te das cuenta que la radio antiguamente, ¿cómo era? Solamente el micrófono, tu tornamesa, el transmisor. Ahora no, pues ya tienes que tener tu computadora, tu pantalla. Yo digo, si Picaflor de los Andes hubiera tenido toda esta cobertura, Claro. ¿a dónde hubiera llegado? Flor Pucarina. Pastorita Guaracina. Mira ahora cómo es la cobertura. Ahorita nos están viendo en Japón, en China, en la Antártida. Las redes sociales es otra cosa, ¿no? Es otro Claro. cambio. Pero nos quedamos en esa temporada en que en la AM lograba posesionarse Radio Inca, lograba posesionarse con V. Rojas Capistrano. Así es. Era en las madrugadas, ¿no? Por Sí, supuesto. tenía su programa como 2 o 3 Solamente horas. decía bueno hasta las 6 de la mañana también. 6 de la pues, mañana. Ujú. Después ya entramos un poco. Como dice Aníbal, teníamos que mentir diciendo que la música que traíamos Era guayno era con guayno guitarra. con guitarra. Guayno con guitarra. Y bailable. Japonés no conociendo. Japonés no conociendo. Pero ya después cuando hubo ingresos formidables, ya queda, hijo, queda ahí, continúa. Yo me ¿no? acuerdo de una palabra de don Augusto. Cuando llueva, va a llover para todos. Ya hasta ahora sigue lloviendo y... En aquellos tiempos también No nos Pepe mojamos. Rey. En aquellos No. tiempos Pepe Rey, Jorge Rey, chiquillos todavía. Pues, estaban Bueno, en un la saludo radio. para Pepe, para Jorge, ¿no? Cuántas cosas hemos vivido en la radio, son como mis hermanos. Y si alguna vez tuve que dejar la radio, porque yo dejé la radio en mi casa, ¿Después de cuántos años, Aníbal? casi 30 años. 30 años de tu vida. Sí, pero ¿Por lo qué, dejé. por qué dejaste la radio? Porque ¿Te, quería- te despidieron? ¿Decidiste por propia No, voluntad? no, yo me retiré, yo renuncié porque quería independizarme, pero luché contra muchas cosas, ¿no? En una parte me vetaron, en la otra parte no. Los amigos que yo tenía, los colegas que yo tenía, me dieron la espalda, ¿no? Pero a pesar de todo, pasó el tiempo y gracias a Dios, pues me mantengo, pues, ¿no? Me mantengo. Ya han pasado casi 27 años que no estoy en la radio. ¿Con cuántas vivencias? A propósito, también quiero recalcar, ¿no? Me estaba olvidando, en los primeros años de la década del 70 en Radio Inca, yo saqué mi programa Impacto Andino, me acuerdo bastante. Claro, me refiero a eso. Con Juve Ugarte. y- En Radio Inca sacaste Claro. Impacto Andino. Claro, ahí nació Impacto Ahí Andino, nació. pues. Estamos hablando ya hace más de 50 años. Ya 51 años. 51 años, claro. Ya, pero yo me acuerdo, Manuelito, me has hecho acordar cómo es, ¿no? Gilbert, cuando uno quiere el programa, quiere difundir su música, había concesionarios que vendían sus cositas
pero solamente para tener su programa. Y eso se resalta. Yo he visto que gente que vendía, pues, hasta su carro vendían, pero querían. Hay concesionarios que sí les resultó. No, Que sí. no, al comienzo, Al no comienzo creas, no, era Gilbert, amor al arte. No, todo era amor al arte. antes. Amor al arte. Como los era, programas pues, gustaba. dominicales que, Claro, claro. que compran su hora porque quieren tener. Justamente a raíz del programa de Impacto Andino que nace en los primeros años de la década del 70, tuve como socio, me apoyó un muchacho, Júbel Ugarte Malquichagua. Hermano de Eladio. Claro. Él, y llegaba a Lima el arpa con Pelayo Vallejo. Ay, por ejemplo, Ángel antes que Damaso. sigas, yo te digo, Gilbert, acá nuestro querido Manuelito, él sabe mucho de la música del norte, chico, por nadie lo puede engañar. Él sabe de Pelayo Vallejo, de Totita, de Alicia. Claro. ¿Cuántas De cosas, Ángel man? Damaso, Rubén Cabello, imagínate, esa gente. Y necesitaban promoción, porque en aquellos años, en los primeros años de la década del 70, 71, 72, imperaba en Lima la música ancashina. Así es. Estaba Pastorita, Jiguero, Príncipe de Yungay, una selección, Yo Gorrión me acuerdo Andino. que al arpa le decían con El chancalata. chancalata le decían. ¿no? Yo he ¿Cómo? tenido, como anécdota también, muchos encuentros con la señora María Alvarado Trujillo, Pastorita Guaracina. Ella me dijo, oiga, usted para promocionar el chancalata. ¿Para qué sirve?" Pasaron unos años y la señora Julia Campoblanco graba con Rubén Cabello su guayno con arpa. Sorsalito Negro le entró que le dio cólera a Pastorita Guaracina. No se quedó atrás, lo llamó a Rubén y grabó La Juventud, un golazo musical. Me encuentro yo con Pastorita, que tanto me había dicho a chancalata. Me encuentro en el Teatro Municipal del Centro de Lima y entra todo orgullosa, campante. Yo le saludo, le digo, señora María, buenas noches. Buenas noches, señor Álvaro. Señora, quiero felicitarlo. Qué lindo le ha salido su bueno con arpa, señora. Ay, señor Álvaro, con usted no se puede. Bueno, pues por eso te digo, no. Pero la música va cambiando, se va Sí. modernizando, la tecnología va Pero llegando. ojo, para mí yo te digo que está mal dicho modernizando, porque la música siempre va a ser la música. Así le pongas bombo, violín, todo. Para mí la música siempre va a ser la música. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que en su tiempo fue criticado, pasan los años y se impone en el mercado. Yo me acuerdo, te digo una vez. Así como se criticaba cuando le pusieron teclados al arpa, cuando le pusieron... No, yo te cuento una cosa que pasó en el Guayabamba una vez. Yo me acuerdo que Julián Yachi subía con su bajo y don Samuel lo bajó. Con su bajo lo bajó. No, retírate, lejos. Arpa y timbal. Y timbal nada más. No quería el bajo. No, Pero y mira el ahora, cosito. Y al ahora, final, hasta ahora- teclado y ahora, le han puesto. no. ahora, ¿cómo ha No, cambiado? sí, sí. Claro. Yo me acuerdo también que Flor Pileña grababa solamente arpa y voz con el ídolo. Ahora Y también era se una ha de adecuado, las se ha adecuado. una de las artistas que recalcitrantemente No quería. criticaba. No Claro. quería, no es posible, están malogrando el arpa. Y está No, grabando, pero así pues. es, no, así es. Es como los locutores, ¿no? Los locutores se tienen que acondicionar al género de música que hacen también, pues, ¿no? O sea, si yo hago bolero, tengo que estudiar qué cosa es el bolero, ver qué es el... Hago música juvenil, tengo que ver su historia de la música juvenil. Hago folclore. O sea, es algo que antes se hacía. Mi papá, para hacer algo, te leía 2, 3 libros, hacía su libreto y hacía su programa. Antes no podías hacer programas sin libretos. Algo que aprendí de mi papá, porque hasta ahora... Pero bueno, en el momento ya de que los concesionarios compran la hora, lo que nosotros hacíamos era vender el evento, ¿no? Sí, Eso, por eso ya supuesto. era ¿qué hacía yo? De repente dedicándome... Hablando de tu pueblo. Hablando de mi pueblo, si lo que quería Ike Santos era que reviente el tono. Claro. ¿No? Y Ike Santos era... Si eso se vendía, pues. Eso era lo que vendía, ¿no? Se claro. comercializó. Se ya. comercializó. Pero de todas maneras siempre yo... Pero se perdió, ¿no? Pero yo te La digo una creatividad. cosa, en lo poco que estaba en la radio como programador con Pepe, siempre hemos tratado de tener en los comerciales que quedaban libres, meter cuñitas de no Radio Inca saludando a todo el pueblo por su aniversario. Claro. O sea, La famosa siempre- cuñita. La Cuñita. cuñita. Cada locutor se las ingeniaba, ¿no? Para meter al público. Señores, hoy se celebra tal día, una fecha que recordamos tal. Pero no se olviden, ¿no? O sea, No, yo pienso que todo locutor
debe ser auténtico, natural. Yo no puedo venir acá, ¿qué tal, Gilbert? Que vuelvo, no. Yo soy así como me conoces y no puedo cambiar, pero también debe ser creativo, innovar, pensar cómo llegar, tener más oyentes. O sea, el locutor Cautivar es a el tu que gente. te transmite alegría. Yo, por ejemplo, puedo tener problemas, puedo tener todo, pero llegar a la radio, ¡hola, qué tal! Ese es el locutor. Aníbal, ¿es cierto que se perdió la magia, el encanto de la radio con la llegada de las redes y de todo? Bueno, no se ha perdido el encanto, lo que se ha perdido es la conducta. Ahora puedes decir lo que quieres en las redes. Pero yo creo, Aníbal, yo creo que el factor fundamental para estos cambios ha sido esa enfermedad que nos llegó, la COVID. Porque a raíz de eso se apagaron las radios, no había quien compre los espacios, suspendieron los eventos y ahí apareció la red en toda su dimensión. Aníbal, no sé en dónde estabas o qué estabas haciendo, si estabas en Radio Inca, porque yo llegué una mañana a las 7 de la mañana, Jorge Lozano me había encargado conducir el programa Chacalón en Turbo Estéreo, era en la época del terrorismo. Yo llego a la radio, estaba Rufino Candela Vicente y todos vivíamos traumados. Todos vivíamos con esa desesperación de los dinamitazos, ya estaba en Lima, que No, por aquí, y- por allá. Y escucho los disparos, hermano. Yo entro a la cabina y saludo al policía. Era un policía de la amigo. Guardia Sí, Republicana. bueno, Amigo. claro. Era de la Guardia Republicana. Sí, bueno. Era amigo, era amigo. Llego, Sí. Amigo. saludo y escucho los disparos, salgo y el amigo estaba prácticamente Sí, sí. en el suelo. Y eso hermano. que él tenía su defensa. Tenía los ladrillos, Claro, ¿no? los Una especie de una ladrillos que estaban en barrera, defensa, un pues. torreón que habían construido. Sí, sí, ¿Tienes sí. alguna vivencia de esa época del terrorismo haciendo radio? No, sí, imagínate, yo tenía que muchas veces dormir porque los toques de queda. Claro. ¿Cuántas veces los toques de queda teníamos? Prendían la radio todavía a las 5, 4 de la mañana y yo tenía que estar ahí a las 5. Entonces, dormí en la radio, ¿cuántas veces? Ujú. Pero tú dormías solo o acompañado, Manuel. No, siempre solito en Ah, mi ya, banca. ya, pues, ya, bueno. siempre A ver, preguntando. ¿a qué artista folclórico te levantaste? Manuel, mejor que no, mejor ya no. mañana Manuel va a aparecer ahí en circunvalación. Ya. Ahí. Por favor, no tocar Por favor, intimidades. intimidades, no, por favor. Aníbal, Pero- en esa experiencia que te estoy contando, ¿tú ya habías llegado a la radio El terrorismo. y al terrorismo? ¿Cómo no voy a estar si estoy desde el 73 en la Claro, radio? Pero a mí me pasó un caso especial. El Porque, terrorismo está en el 85, 80. a mí me pasó un caso especial, Manuel, porque Pues se iba. yo estuve preso 2 días incomunicado. Habían entrado a mi casa y habían dicho que ahí vivía un pata que propala esto, que pum, se llevaron todo, le levantaron la cuna, todo buscando los volantes. No respetaban a nadie Y también. pues. pucha, nos llevaron encapuchados todo y no sé, mi esposa no sabía dónde estábamos. Estábamos presos, incomunicados. 2 días. El general, el abogado de Radio Inca nos sacó, nos llegó a ubicar, gracias a Dios, porque si no, ¿dónde estuviera? De repente ya no estuviera contigo ni Te conversando. hubieran desaparecido. No, sí, era Porque bravo, llegaban y obligaban al operador que difunda las Sí. proclamas de ellos, ¿no? Claro, Sí. te lo ponían ahí y tenías que poner nada más. Y te decían, a mí me agarraron en Radio Unión. A mí me decían, ni se te ocurra apagar ni aprender, no se muevan, ahí estaba una dinamita. Vas a volar si mueves eso. Bueno, Calladito, ¿no? Eso le pasó a Rufino Candela. Sí. Y Rufino Candela lo que le dijo fue, primero tengo que pasar la pauta en la radio. Ah, a mí sí. no te mi chapa, no choca. no, Si no, no me pagan. Si no, no. Rufino siempre ha sido estricto, ¿no? Estricto, ¿no? No, si la vez pasada que hubo el temblor que hubo en Ica y que se sintió aquí en RIP, le digo, Rufino, vamos, le digo, afuera, mira, esto está que Primero se pone paso peor. mi tanda. No, está terminando la tanda, está terminando. Es un hombre Y responsable. quería yo hacer una remembranza, ya que estamos hablando de folclore, los inicios, sobre la evolución del público a los eventos. Mira, hablemos, por ejemplo, de los Pero, coliseos. Manuel, Claro, los coliseos que, por ejemplo, la gente iba a las 3, 4 de la tarde y a las 8 de la noche Ya se se iba a su acababa. casa. Llegaba, ¿no? Coliseo Nacional, Coliseo 2 de Cerrado, Mayo, el Coliseo cerrado del Puente del ¿A Ejército. qué hora comenzaban los eventos? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Claro, y terminaba 8 de la noche. Pasado un tiempo. Se bebía, se brindaba, se No, No nada, había consumo nada, de... nada. Gaseosita en la cantina, nada más. Luego
pasó un tiempo, vinieron los campos deportivos, ¿no? Y ya la gente hacía deporte con folclore y, lógicamente, comida y trago también. Claro, los clubes Ya, de claro, Apurímac. pero los clubes de- medido, porque los partidos terminaban a las 6 de la tarde y ahí guainito hasta las 8, 9 y se iban a su casa. Luego vino la última, la nueva, ¿no? Los bailes. Los bailes que sociales. ya comenzaban, ya. pues, que comenzaban, por ejemplo, los sábados de las 6 de la tarde hasta el día siguiente, con tragos y todo. Pero después, los domingos, ¿te acuerdas? Comenzaban Claro, los claro. eventos a las 3 de la tarde. Y terminaba a las 12. A las 12, a la 1 no había nada. Así Esa era es. la época del 80, pues, de la cumbia. De la cumbia. Teníamos la Lampa, por ejemplo, esos locales de Prolilampa, Pista Lampa, Super Lampa. El Coloso, el Claro, Palacio Paseo de ahí Colón, nos íbamos a- Recepciones Brasil. Claro, de ahí nos íbamos al Coloso, sino al Salón de Folclor. Bueno, Terminar. pero Manuel ha tocado un punto bonito, ¿no? Hablamos de todos los coliseos, todos, pero yo quiero rendirle un homenaje con mucho cariño al Pollo Díaz, a Claro. Roberto Chicho Medina, a Patadita. a la Patadita, al señor Arista, a mucha gente que Chechelé. ha hecho, a Chechelé que ha trabajado, imagínate que han Claro. trabajado. Yo te digo que yo era niño y en ese tiempo yo he conocido a don Juan Maquinotori, al Chumbivilcas, al Chuto Huanca, a Juan Bolívar. Embajador de Quiquijana. Pollo Díaz era uno de los expertos en presentar Claro. a los Sí, artistas. claro. en Y los grabando coliseos. también. En esos tiempos Amanda Portales era también era una niña, pues te estoy hablando. ¿Es verdad que Chicho Medina hacía radionovelas? No, En Guacho. yo lo conocí a Chicho en Sonograbaciones Maldonado haciendo la radionovela Santosa. Él es la voz principal de las radionovelas y yo fui a ser de niño. Y ese tiempo solamente grababa También hiciste radionovelas, Aníbal. Se Eso. grababa jingles también, pues ahí en Maldonado. acetatos. En publicidad eran acetatos. En acetatos. Pero esos tiempos solamente se grababa en Sonograbaciones Maldonado, todo lo que era pues grabaciones grandes, ¿no? Con el Era popular lo que después vendría a Cochero. ser Radio Star. Claro, de la familia Santa Beatriz, Maldonado. la familia Maldonado. Claro, Claro. mucha hojita. ¿Dónde ¿Te acuerdas estará? del popular cochero de Drácula? ¿Quién era? Estaba el operador, pues. Ah, no me acuerdo del cochero de ¿A Drácula. quién le decía el cochero de Al Drácula? operador yo le puse... ¿Y quién era ese operador? Pues, Sarabia, creo. Claro, pues Sarabia, el encargado, Sarabia, más o el menos. encargado de... Nos traía los acetatos que era Bueno, de pero carbón. En Sonograbaciones Maldonado, yo llego a conocerlo a Chicho, pero también llego a conocer grandes personajes de la locución. Ahí está don Fernando Farrés, era la Claro, voz pues. más ¿Qué tal comercial voz? en Ah. todo Lima. En todo Lima era la voz que se identificaba todos los comerciales. También fue actor él. Claro, la Santa Paciencia. La Santa Paciencia. Ya, pues don Fernando era una voz, pues. Otro de... Pero la Santa Paciencia no era Alex. Alex Valle. Él es el que rompía la paciencia. El que rompía la paciencia. Pero te digo que Sonograbaciones Maldonado, pues ahí estaba en la Catedral del Deporte Arturo San Román, don Antonio Boza. También bajaban a grabar. O sea, Mi voces, papá sí. también grababa ahí. Pero te digo, de todos ellos, Gilbert, de todos ellos se aprende algo. Es gente muy humilde. Yo grabé por primera vez en Maldonado de la mano con Pollo Díaz. Claro. Él me enseñó, me dijo, así es. No se grita mucho, se habla fuerte. Él agarraba y decía, vamos a la casa del folclorista. Así es. Así es. Así No, es. no, no, y como- Así es, como- así es. No, Como- el que, como el que ya sacó, llegaba. no, el que sacó eso de vamos, fue Carlos Guillén Oporto. Después cuando no, El puñalito. cuando no llegaba la bici, Por ahí, bueno, entonces- y también hay que hablar de don Nel Ponte Gamarra, ¿no? Claro. No podemos dejar de lado a don Nel Ponte Gamarra. Transmitía, animaba, grababa con una velocidad única, pero se le entendía. No, Que, o sea, que Aníbal no se lo entiende. Sí se no, lo no, entiende. Miente, y señor. te No, digo, pues. y te digo que yo aprendí de don Nel Ponte mucho, porque él agarraba su aviso y lo hacía. Y también Aníbal, tú, Y tú clarito, ¿no? rompiste esquemas en lo que es grabación. bueno, Tú rompiste por esquemas. culpa de JJ. Por culpa de JJ. En ese tiempo grababan Perico, Roger Rengifo,
Armando El Flaco Paz. Junior. Oye, hablando de Roger Rengifo, buena voz. Vocerrón. No, un maestro. Yo me acuerdo Y en ese escucharlo en tiempo Fuego Tropical. Parecía, ese- yo lo confundía con Maravilla del Deporte. Me ha hecho acordar de Rosita Gamarro, de Rosita Vázquez, de Charito, de Elizabeth Isla. ¿Qué poder de superación, Rosita Vázquez Cuadrado, mi Claro, paisana, y pres- que hoy es gobernadora De Lima, ser provincia. presidenta regional de Lima. de- Y ahora Ah. con lo de Chancay, Estaba con... está inubicable. ¿Ah? Es No, una pero- diosa, Rosita Pero Vázquez. también ha trabajado, por Guarochirí ha trabajado Ha bastante. estudiado Derecho. Ha sido estudió. muchos años Maravilla alcaldesa. musical. Maravilla Claro. musical. De ahí salta la política con Guarochirí en varias gestiones. Bueno, logra Pero ubicarse. te estoy haciendo recordar a estos personajes porque también ellos se identificaron con esta transformación en Radio Inca, porque tú sabes que antes te decían chichero. ¿A quién le decían chichero? A lo de la Victoria, el Agustino. Despectivamente, ¿no? A lo del Despectivamente. Agustino. Ser chichero era sinónimo de ser A la gente bandolero, del Cono Sur, a la gente de la delincuente. carretera Pero central. los Chapis también imponieron pues la música tropical andina que le dieron otra categoría. Nos estamos olvidando de Rosita, ¿cómo se llama la chica? Marita Macavilca. A mi esposa, Nancy Guaringa, también. Claro, pues, también. Tú conociste a tu esposa. en la radio. ¿no? Yo la escuché en Voz y Sentimiento de mi valle. ¿Es sí, cierto que tú le prohibiste a tu esposa hacer radio? No le prohibí, sino que salió en estado. Y ya Salió en tienes estado. que cuidar la Bien. casa, Y hay que estar compadre. loco, que tienes que hacer en la radio. Y se acabó de Playa Asunción. Bueno, Voz y Sentimiento de mi valle. ¿Qué tal dupla con Chicho Medina? No, ¿Qué años, tal dupla? años. Bueno, con pero- la presencia de don Gilberto Lozano, la promotora Marcahuasi. Uy, la señora Mosquito de Fernando Borja. Angélica Uy, Mosquito. Juan Yo Montalvo, llego a la ¿cuántos radio. amigos? Pablito Junior. Aníbal, yo llegaba a la radio, justo que tocaste el tema de Pablito Radio Junior, hermano, era el programa a las 2 de la tarde. Claro. Yo llegaba y veo... Encuentro, el super encuentro musical. No era Pero- súper, era encuentro Encuentro musical. Pero a mí lo que me daba bronca es que no le daban cabida al hombre. O pregúntale a Gilbert, hemos tenido que luchar para que él entre a la radio. O me equivoco, ya ibas a tirar la toalla. No, ya. yo tengo una anécdota con Gilbert. Ah, ¿sí? No lo dejaban, pues. Y yo estaba animando Ya. y para la hora. Decía, ya, Gilbert, la hora. ¡Brum! Ah, dije, esto es una potencia. Y se volvía a sentar ahí. No, La- sí, Gilbert. una locutora no Así lo es, Se dejaba. notaba que iba a ser un buen proyecto porque lo que me gustaba de Gilbert es que no se chupaba en el escenario, no se chupaba en el micrófono, era bien entrado. Y eso es bueno porque yo he visto que las personas que son entradoras, que no se chupan, pero sin hacer daño, ¿ah? Sin envidiar, ¿ah? Yo creo que llegan donde deben llegar. Yo donde lo ubico a, Yo a llego, Gilbert, yo llego por primera vez y estaba Aníbal Alanya. No, claro. Yo llego a la radio, hermano, con una ilusión, con un sueño. Digo, ¿cómo hago, hermano? ¿Cómo hago para acá? Y el policía me dice, espera, a las 4 de la mañana necesitan un locutor. Era como a las 10 de la noche. ¿Qué hago? Espéralo. Duerme 10, ahí. 11, 12, las 4. Y yo estaba nervioso pensando que iba a llegar un señor con terno, un productor, iba a llegar. Y llega el finadito Julio Barzola Domínguez. Julito Barzola. Llega oliendo a trago. En el tren de la mañana. Yo me marcharé. Y ese Julito. fue el primer programa, 4 de la mañana, y ahí estaba Aníbal Alaña. pero estaba Bigote no sé si también, fue Bigote. Aníbal o Alejandro Ramírez que se dormían y me dejaban el micro abierto. Pero Así hay es. algo, Aníbal, hay algo que debo destacar de Gilbert Causto, hablando de él, Sí. de su aparición en el mundo, ¿no? Cuando él llega ya a tomar un lugar en la radio, Sí. me gustó porque él para mí impuso eso de complementar el hacer la barra, ¿no? El Ah, coro, los el coros, coro, la barra. Los el coritos. coro, no había, pues. Y con Gilbert se hizo esa cosa. Ahí Se comenzamos. hacía coro, pues. Claro, en el claro. programa de Pablo Rado. Claro, claro. ¿El Las domingo barritas. dónde? En los portales del Guayabamba. Es que había un complemento con Manuel Álvaro. No, Ajá. y después ya ahí vinieron las generaciones y todo el mundo ya bueno. hacía los Bueno, coritos. por eso- Me cortaron de antes. Yo llegaba a las 2 de la tarde y llegué y en la radio alrededor había un tumulto de gente. ¿Qué había sucedido, hermano? Y lo recuerdo a veces con tristeza de una anécdota muy difícil. 2 finados en la puerta de la radio, la antena se había caído,
Sí, Eso fue chocante para todos. Ya. ¿Cómo Radio Inca logró, ¿no?, crecer? Sí. AM, FM, con proyección para la televisión. Tuvo esa experiencia, ¿no? Y Era la antena más alta de Lima. así se... Y los trabajadores estaban en el último tramo. De ahí se han caído. La antena no se cayó. Ellos se cayeron. con antena y todo. No, la antena quedó. No, Estaba quedó, ahí. ¿no? Sino ellos cayeron. Manuel, cayó un pedazo de la antena, cayó. Un pedazo de la antena. De repente La se punta. habría desprendido la última parte, ¿no? La Pero punta, yo sí sino encontré- que tú todavía no ves la punta. ¿Y cuántos metros tenía esa antena? Más de... Claro, sí, era la más casi alta de Lima. 200, algo de casi 200 metros. ¿Ah? Debe ser 200 metros. 200 Claro, metros. sí, debe pues. ser. 2 Fue- cuadras. Sí. Es que en Radio Inca pasamos parte de nuestra vida, ¿no? Parte de nuestra Me has juventud. hecho acordar de Walter Simbrón. Un día, Walter Simbrón siente, Guinda, ¿qué? Y entonces a Walter le dan, pues, no un aviso de función, se dice, ¿no? Claro. Le dan, pues, no, para que pase, ya, y le dan. Señoras y señores, queremos felicitar a la familia que ha fallecido. Sí. Pero es que no lo ha hecho a propósito, sino hay veces, Gilbert, te agarran en un momento que tú estás en una cosa y te dicen, ay, ¿cómo era antes? No, tú estás hablando y te dan tu papel. claro. Y esas cosas hay veces también pasan en la radio, ¿no? Hasta los baches. El primer bache mío, por ejemplo, con mi papá. Yo estoy poniendo el comercial de Inca Kola. Esta es la hora Inca Kola. Y bache. Y le hablo, le prendo la luz a mi papá. Papá, la hora. Mi papá agarra 3 soles con 50 centavos. Al aire había dado su sueldo, Gilbert. Aníbal, ¿quién fue el operador más cutrero de Radio Inca? No lo contestes si no quieres. No, se guarda. Se guarda ese secreto. Claro. Bajo 7 llaves. Claro, Bajo 7 ese- llaves. Ese no puedo hablar mal de mis compañeros. No porque Claro, pues por yo eso. también estoy incluido Ya, ahí. ya, hermano, por favor. No, pero- Aníbal, pero El que también está libre de pecado que lance la primera la piedra. primera piedra. Claro. Y nos Pero reventamos. sí- Y nos Pero reventamos. sí te digo que los locutores, ¿no? Con los animadores, cuánta gente hemos compartido, como Tito Armando Chachi, Perico García. Había una identidad, ¿no? Por Ante- ejemplo, escuchar pinceladas musicales, 9 de la mañana, Manuel Álvaro. Así 10 es. de la mañana, Pucajocha. Así 11 de la mañana, Familia Musical. Claro. 12 del mediodía. No, Familia El Musical Chapis. tenía 2 horas. Pero- tenía El 2 Chapis, horas. Chapis A la tenía- 1 era Chapis. Cada locutor tenía su camiseta. Tenía su estilo. Claro. Tenía un estilo para. Y en la noche venía Fernando Borja con Pascualillo. Con Pascualillo toda la vida, ¿no? Así es, pero se Y identificaba. Asustaperro. El programa de Pablo Rado a las 2 de la tarde con Encuentro Gilbert musical. Cauto. Manuel No, Álvaro. con Gilbert hemos hecho buena época. ¿Te acuerdas de Nelly Javier Villa? Nelly Javier. Claro. Claro, Ya, con descanse ella. en paz. Falleció también. Falleció, ella, sí, paz. sí. Luego venía a las 3 de la tarde Rocío Tropical. Con No, Tito Armando. no te olvides Con- que a las 2 de la tarde estaba. Mira, a mira, las 3 estaba. mira cómo es la San vida, ¿no? Lorenzo de Estamos, Quinti. estamos Yujú, hablando, yujú. estamos hablando de locutores todos. Y hoy día también un homenaje que está arriba y ese negro que mi amigo de siempre, Rodolfo Castro, de Negrito Lindo, buen pata, buen amigo. Ojo de uva. Ojo de Ojo de uva. sí. colega de Notita, Colega. de Víctor Hugo Morales. El otro día decía yo, los negros se están yendo, hermano. Mira, el pajarito Chucho, ¿te acuerdas? Ya Roque Amorós. Amorós Se nos fue Roque agarraba. Amorós. Paco Pajuelo. Pajito, Ese más mentiroso. Paco Pajuelo era bravo. Perico García. Se fue el negrito cariñoso Pedro Perico García, se fue Rodolfo Castro. Imagínate cuántos ¿Sabes amigos. de quién te estás olvidando? Santiago Osvaldo. Mariño Valencia. ¿Te acuerdas más o Claro. menos del grupo Guinda? Claro. Santiago Mariño Valencia. Ya. Joven él. Morrongo, te estás olvidando. De Morrongo. Ovaldo Sotelo. Orejas. ¿Cuántos locutores? De Manolo Sáenz también. Antes tenía pelo, él ¿no? ha Antes muerto, él tenía no ha pelo. muerto todavía. Por favor. ¿No te acuerdas de Manolo? Sí, me acuerdo, pero tú estamos hablando de los que partieron. Pues. No, estamos no. hablando de tú dices que Manolo Sáenz también. No, Pero Manolo, uno no saludo sabe para cuándo Manolo se Sáenz. va, pues, Gilbert, uno no sabe cuándo se va. Ah, nadie El sabe. problema es que no se quiere ir porque dice que aquí se gana mejor. Ya. Además, los que se fueron ya es un problema de ellos. Pues, ¿sí, verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, tú no le has dicho que se vaya. No, yo no le he dicho que se vaya.
nuestros Bueno. grandes amigos y colegas. Y luego viene pues mi historia con Ike Santo Vallarta y Elizabeth Isla Laine, que hemos hecho una dupla extraordinaria. Elizabeth incisiva, tú sabes que Elizabeth era pues... Se quejaba, no me deja hablar, decía. No, que- y él también se queja, me quitó la chamba, Chato Grados. Un saludo para ti, Elizabeth Isla. No, que... él y yo lo respeto porque fue Cariñosamente supuesto. brujita. una de las primeras animadoras de los Chapis. ¿Ah? Un saludo para don Jonás, para la señora Sinforiana, para todos los amigos de Quinches que están en sintonía de repente, ¿no? Miren el gran apego que tenía Pepe Irey, uno de los mejores programadores. Yo he chocado con varios programadores, yo he tenido diferencias con varios programadores. Pepe Irey era el psicólogo, De la santa paciencia. el típico hombre que sonreía y que les permitió a ustedes también promover sus espectáculos. Así es. Él les dio la posibilidad a ustedes A todos los operadores. convertirse de alguna manera en promotores. La promotora La Perilla. La Perilla. De ahí nace pues Ricardito Sánchez, Gregorio Damas, que hoy también es abogado, ¿no? Y Alejandro Ramírez. Ricardito Sánchez. Percy González Reyes también. Alejandro Ramírez. Cuñita Ricardito Sánchez. Cuñita. Elmer Sinchi también estaba en ese. Sí. Rufino Candela. No, él no, él siempre estaba con sus más pautas. antiguo de todo. Con razón, pero Rufino Pero me- los otros también. Primero sus pautas. Así es, Rufino me decía, Gilbert, no me quiere meter ahí esos solitos hasta que se la lleva. Y ahí- No. Un ejemplo de buen operador ha sido Rufino Candela. Muy correcto, Sí, muy correcto. sí. Pegaba su línea. Era incorruptible. Bueno. Son momentos que no vamos a olvidar jamás. Y las producciones se ganaban el cariño de los artistas. ¿Ah? En todos los discos tenía que saludar ahí. Gregory Yes, para Aníbal Alaña. Si no, no le Si no, pasaban no su lo disco. Si pasaba. no le pasaban su disco. En las horas libres. En las horas libres tenía que entrar ahí. Era, Bueno, la época de La Chicha ha sido una época de oro para Radio Inca, ¿no? Porque hubo cobertura a nivel nacional. Imagínate, Gilbert, que todo tenía que salir de Radio Inca, grabación, spot, tenía que salir todo, locutor, todo. Pero hoy día me da gusto ver que no solamente en Lima, sino en provincias, tú que has viajado, Gilbert, hay buenos colegas, buenos amigos, locutores de calidad. Permíteme Sí. saludar, gracias Cajamarca, para Roger Roncal, Turbo Mix, Claro, también para el Imagínate. Fantasmita Willy. Fantasmita Willy. ¿Qué tal vos? Feliz día. ¿Qué tal Sí, vos? señores, a la mi vida. amigo Canaza de Arequipa también. Ah, sí, sí. Sí, gran amigo, siempre se recuerda de Nelson nosotros. Quispe, de Radio Cultura de Huancavelica. Qué Radio Taqui de Huancavelica, Pero- un reconocimiento. Buenos para ellos. locutores No, en el Cusco ahora, también. Ahora ya no puede decir que Lima es la capital de No, lo- no. Ahora hay buenos locutores. ¿Cómo en te Huancayo. reconocen, Aníbal, en En Huancayo? Huancayo. En Radio Universal, que hoy es la nueva Universal, en Radio Calor de Huancayo. Qué increíble realmente el reconocimiento que te tienen. Chinchaycocha. La poderosa de Huancayo. Realmente un saludo para todos nuestros grandes amigos. Para todos los que es el- colegas, ¿no? Hoy día del locutor, un por saludo supuesto, para todos. los colegas allá de... Es que a de- veces nos obviamos algo y nos dicen, no nos han dicho nada, nos han mencionado. Quisiéramos hablar de todo, Gilbert. Así es. A nivel de Guarochirí, por ejemplo, nuestro gran amigo Genuriel Chumimuni, que fue todo un referente. El ¿no? profe, Cachete Paisa. Paisa, Y en también- el éter. Nuestro amigo Aguilar. Mateo Aguilar Valles. Mateo también, ¿no? Le robé su sencillo una vez a Mateo Mira, Aguilar. miren, me has No hecho nos acordar. olvidemos Tulio también. Herrera Tandazo. Tulio, me haces Claro. acordar de don Alfredo Guamanyauri, de Jo Guamanyauri, de Adón Guamanyauri. Un buen promotor también, don Pedro Macavilca. No hay que olvidarnos de él también. Mi tío Pedro, ¿no? Claro. Pegopa, muchos Pegopa. años. Difusor de la música guarochirana. Claro. Don Pedro Santisteban. Claro, qué años, ¿no? El dueño de Así es mi Don tierra. Pablo Así es mi Rado. tierra. Se fue. ¿Cuánta gente tendríamos A que mencionar? propósito, Gilbert, ¿qué le parece si conversamos con el público también? Ustedes pueden ya ubicarnos a Ahí está el través teléfono, güey. del teléfono que está saliendo en la pantalla.
A ver Por si supuesto. manda su yape también, pues, ¿no? Porque estamos aguja. Puede comunicar. ¿Cuándo no, Aníbal? Con el cuento estar aguja para robando. Así que los amigos que están... Seguramente nos están escuchando tantos amigos, tantos oyentes de Radio Inca, de aquellos años, de aquellas épocas, que ya deben tener una familia, deben tener definitivamente todo. Pero son cuántas, mira, estamos hablando del 70, ¿cuántas generaciones han pasado? No, Cada- y, todavía, cada- y eso que todavía no hemos hablado de los... un De día los le digo, sí. a Julián Peña le digo, Juliancito, voy a hacer mi aniversario, le digo. ¿Quién va a ir a tu aniversario si todos tus hinchas ya han muerto? Así me agarró en el aire. Hablando de artistas, también hay que hablar de los artistas de la nueva generación, ¿no? O sea, del año 80 que No, pero aparecieron. antes de eso, Sósimo, Raúl. Manuel, antes de eso, Aníbal tenía una facilidad para ponerle apelativo artísticos a los artistas. Así es. ¿Es verdad que tú le pusiste la reina de las parranditas a Vencia Mesa? Sí, sí, casi me voy con ella también. No, un saludo para Vencia, no, la quiero mucho. ¿Cómo así te nació? Porque ella parrandera, pero no, y buenas, No. siempre hay una Un creatividad y un saludo momento. para Verónica Villalobos, también para Alex Lermo. Claro. Mira cómo es, ¿no? Cuando yo escucho los primeros temas de Avencia, pum, pum, estoy escuchando y se me viene a la mente Claudio Morán. Claudio Morán es el rey de las parranditas. Dije, pero esta mujer ha hecho lo que nadie se ha hecho, ha pegado los temas. Ella es la reina de las parranditas. Y Verónica Villalobos también en cuanto a la animación. Claro, Raúl que- Escudero en el arte. No, muy bueno. pero también hizo algo diferente, porque no se hacía eso. Empezó a guapear y imagínate, y pegó. Franco, ella fue una de las pioneras La del pionera. guapeo. Ya después vino Alex Lermo, Sácame la Ronald duda. Carvajal, Jaime Ponce. ¿La reina de la cervecita le pusiste a Fred Pileña también? ¿O no? Mi ahijada. Le pusiste- Eso lo puso Rigoberto Blanco Portilla. No. Por favor, Yo hermano. le puse la reina de la cervecita. Rigoberto te ha Y mentido. pregúntale a Flor Pileña, pregúntale a mi hijada, ¿quién te puso la reina de la cervecita? No, eso tiene Oye, que ir a yo la estaba Haya. creído que Juicio. era- No, mañana te hago una querella. Claro, mañana. una ya. querella, hermano. No, Hasta no. la corte de la Haya no paramos, No, hermano. no. Por favor. A ver, ¿es verdad que le pusiste la señora bonita a Dina Paucar? Hace poco. Hace poco, ¿no? Sí, un La saludo diosa para hermosa ti. del amor lo puso Bachi Gamarra. Bachi Gamarra, ¿no? Ajá. Un saludo para Bachi Gamarra también, que ha Claro, trabajado bueno. muchos años con Provisar. ¿Cómo por qué Claro. miras al cielo, Bachi Gamarra? No está en el Bachi cielo, está en Estados Unidos. está en Estados Unidos. Bachi Claro. Gamarra está en Estados Unidos con Abrazo. Rolando Rosales Bravo. Oh, ¡Feliz día, Bachi! Bachi Gamarra, feliz Rolando día. Rosales. Claro. Entonces, Grandes que nos llamen, mi estimado Gilbert. Claro, Ahí el está público apareciendo en la conecta, pantalla el pregunten, número. conéctense, estamos con Manuel Co- Álvaro Carvajal. colegas. Claro que sí. A ver si nos estamos- llama JJ, nos llama Malene Cuba, ¿no? ¿Te han Nos llama te han Jaime invitado Ponce. también en la televisión? ¿Quién es el que tu imitador, JB? ¿Quién es el que dice No. Domingo? No, yo me acuerdo mucho de Manolo Fernando, Rojas, ¿no? de Fernando Armas, de Manolo Rojas, Ajá. del Cholo Willy, porque ellos que cuando se iniciaban en el mundo del arte también, participaban con nosotros en nuestros eventos, ¿ah? Iban a animar, iban a hacer los sorteos, los regalos. Un saludo para Fernando Armas, que está en mi corazón, para Manolo Rojas, ¿veía? Para todos ellos un saludo cordial. Correcto, vamos a ver. Aló, buenos días. Ah, correcto, estamos en conexión con Aló. nuestro... Aló, Jaime Ponce Espinosa, un abrazo, Jaimito Ponce, hermano. ¿Qué Uno de tal, los- Jaimito? Imagínate. Uno de los líderes, Ah, uno de los líderes. uno de los líderes, estoy aquí con Manuel Álvaro. Estamos aquí con Aníbal Alanya, Manuel, Jaime, luego de esa bonita celebración que tú iniciaste el día jueves 5 y gracias por los regalos también. Acá tengo el regalo también de los líderes de la comunicación, hermano, y no me lo he puesto porque yo no soy mucho de joyas, pero esto es lo que me regalaron y Manuel Álvaro también. Jaime, estamos rindiéndole homenaje a todos los locutores en su día. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Buenas tardes a ustedes. Un poco cansadito por el trabajo de anoche. Y ahí estamos ahí para ir a otra presentación. Ustedes saben que este es nuestro trabajo cotidiano de todos los días. Pero es bueno también hacer un pequeño alto en la jornada, porque estoy observando ahí a tres grandes pues de la locución en la historia de nuestra música tropical y también de nuestra música andina, nuestro guainito. Tanto Manuel Álvaro Carvajal
maestro Aníbal Olanja y tú, Gilbert Causto, gracias a Producciones Amor Amor. Efectivamente, Jaime. Te Feliz hemos día, Jaime. invitado, Jaime. Feliz día, Jaime. Así es. Feliz día. Estabas en la terna para compartir con nosotros. Yo me había ilusionado, Jaime, de verte aquí, compartir los cuatro, pero tu trabajo realmente es importante, lo que estás desarrollando hoy como uno de los locutores y animadores que está viajando, no solamente a nivel nacional, A nivel sino en internacional. todo el mundo. Y eso realmente para nosotros nos llena de emoción porque de alguna manera nos representas a donde tú estás y representas al locutor peruano, Jaime. Un gran día para ti. Muchísimas gracias. Sí, tuve la invitación tuya, Gilbert, pero te expliqué, ¿no? Tú sabes cómo es nuestro modus operandi. Justo terminamos 6 de la mañana, llegué a mi casa, tuve que descansar. Recién hace cerca de media hora que hemos abierto los ojos y una pequeña pausa y ya, a seguir trabajando. Y es por el motivo porque no tengo una presencia física ahí con ustedes. Pero creo que con la presencia de Aníbal y de Manuel, pues, se llenan todos los vacíos, porque ellos son históricos, porque ellos son ejemplo, porque ellos son los que iniciaron la brega aquí en Lima, allá por los años 80, o un poquito más atrás. Y todo nuestro respeto en este día tan especial. He estado viendo por las redes de las celebraciones que ha habido y me complace de ver que en provincias hay bastante organización. Eso En sí. Huancayo ha habido un desfile en plena calle Real, ha habido una reunión en la municipalidad de Huancayo, ahora están en un almuerzo de camaradería y así sucesivamente. Eso es una muestra clara que cuando uno puede unir esfuerzos, voluntades, se puede realizar grandes cosas. Pero también tenemos este detalle pues de los quehaceres, ¿no? Cotidianos y Todos. poquito que nos impide poder tener una celebración en grande como debería ser. Yo recuerdo mucho desde mis inicios que cada 8 de diciembre, ahí en Huancayo, te hablo de los años 75 más o menos, se hacía pues las radiotons, donde todos los locutores participaban y hablaban unas 48 horas, era espectacular. Todos participaban y nadie cesaba, y es que también en esa época la radio era pues mucho más importante que cualquier medio de difusión. Y ha pasado tanto tiempo y aquí estamos, siempre en la brega. Por supuesto que sí, Jaime. Te vio llegar aquí a la capital, Lima. Yo, la verdad, cuando llegaste aquí a la capital, te escuché y me quedé sorprendido, ¿no? Yo dije, este chibolo la hace linda aquí en Lima. Y cuando conozco tu historia de que en Huancayo definitivamente tenías un gran nombre, yo me siento pues realmente orgulloso de ser tu amigo, orgulloso de ser tu colega y de haber compartido tantas batallas a través de diferentes programas de Radio Inca. Aníbal, Jaime llegó y logró imponer un estilo. Jaime, yo tengo una inquietud. ¿Con quién empiezas a animar aquí en Lima? ¿Con qué grupo o con qué artista? Grupo Marcahuasi, pues. No, artista, me refiero a artista del folclore. La Cabana Provincial, año 1985. Yo estaba en la música tropical. Ya. No, pero yo me don refiero, Samuel me lleva. Jaime, yo me refiero. No, claro, en ese tiempo se animaba para varios artistas. Me refiero, ¿con qué artista empiezas a trabajar independientemente? Independientemente fue pues con Alicia Delgado. Su madre, Alicia Delgado. Después Avencia Mesa y luego ya Dina Pauca. Esos años, ¿no? Esos años y en todos esos años demostrando también tu calidad, tu talento, tu humildad. Y eso es bueno, Jaime, porque la gente te quiere no solamente aquí en Lima, sino en provincias. También te has identificado con tu estilo, con tu forma de ser y esa forma de llegar al público. Agradecido con ustedes. Qué bueno. He tenido la suerte de ser operador de radio
en la década de los 70 con una gran generación de señores locutores en la Incontrastable. Y a partir del año de la década del 80 con ustedes, pues conocer a Roberto Chicho Medina, a Aníbal Alanya, a Manuel Álvaro Carvajal, a Pedro Perico García, Ese Perico. a Rodolfo Castro Arguedas y tantos otros más. Arturo Santiago. También pues formaron parte de lo que No lo conocía. significa poder aprender, porque tú sabes, Aníbal, que las enseñanzas son cotidianas, todos si los uno no días. termina de aprender, Todos los días. y en eso estamos siempre. Jaime, hablaste de la empresa Prodisar y Prodisar es una escuela, hermano. ¿Quién no animó con Prodisar? Manuel Álvaro, Me Aníbal. acuerdo de las colas que se hacían Claro, para cobrar. los días martes. Para cobrar los lunes. Lunes, Los lunes, ¿eh? lunes cobraban los artistas y martes cobraban los músicos. Qué bueno. Jaime, ¿Cómo está, Manuel? Buenos días, buenas tardes. Jaime, yo debo de resaltar y admirar esa fuerza guerrera huanca que tú tuviste cuando llegaste a Lima y se te hacía un poco difícil ingresar. Y yo decía, si este muchachito llega a agarrar, no la suelta para nada, porque te habíamos visto condiciones extraordinarias. Pero sin embargo, tuviste un comienzo incierto, con ciertos obstáculos en tu vida, en tu camino, y los tuviste que superar. Hoy me siento orgulloso, como decía Gilbert Causto, de ser tu amigo y de pertenecer a una agrupación tan grande como son los líderes de la comunicación social. Sí, pero pienso que eso de las dificultades, yo no creo que sea solamente hacia mi persona, todos lo hemos pasado, Claro. todos hemos tenido un inicio, todos hemos tenido sacrificios, pero en el camino pues uno va formando su idea, va formando su manera de ser, su forma de ser, y eso lo estamos logrando, ¿no? Aún con más de 4 décadas en el fierro, pero pienso que todavía podemos, mientras Dios permita, seguir aprendiendo y seguir difundiendo a través de estos medios, tanto la locución, la animación y estos detalles de los espectáculos. Como te vuelvo a decir, y esto que es repetitivo, porque así siente mi corazón, nuestro saludo pues para ti, Aníbal, para ti, Manuel Álvaro, y para Gilbert Causta, que es casi promoción conmigo, ¿no? En Radio Inca, en esas veces que se hacía una locución bastante competitiva, vamos a decirle, ponerle la palabra más exacta. Y hoy ingresé con Marcahuasi, él estaba en el grupo Alegría, y había pues una guerra de promotores, una guerra de locales, pero nunca tuve ningún roce con Gilbert. Creo que hubo un respeto mutuo, él defendiendo a la promotora de Asunción de Pablo Rado y yo defendiendo a la promotora Marcahuasi de don Gilberto Osano. Y ese respeto mutuo hasta hoy día se viene consolidando, y un abrazo a Gilbert, también es un pilar dentro de la locución, de esa locución ágil, dinámica, que surgió más o menos el año 85 hacia adelante. Así es. Jaime, qué recuerdos imborrables que nos marcaron, que nos enseñaron y que con el transcurrir de los años se fue consolidando. Mi respeto hacia tu persona. Un aplauso Yo creo que para- recibo un aplauso para Bravo. Jaimito Ponce, hermano. Yo sé que vas a cumplir, vas a continuar cumpliendo tus labores el día de hoy, Jaimito Ponce, y felicitaciones, Te hermano. deseamos lo mejor. Así es. Si tuvieras algo que decir, algo que no te hemos preguntado, adelante, Jaime. No, simplemente agradecer a Dios Todopoderoso, nuestra Virgen de Cocharcas, a Aníbal Alanya. Si ustedes no saben, con él tengo una relación más estrecha porque su sangre es de San Jerónimo Atunán, Huancayo, desde su señor padre, y yo por parte de mi esposa también pues, pertenecemos O sea, a, tú eres de San a ese Jerónimo pueblo tan hermoso por de el los río. Tú eres de Chagaisantos. San Jerónimo por el río Mantaro. El gran Moticha, pues, tremendo compositor, don Emilio Alanya, un abrazo especial. Y Jaime. por parte de Manuel Álvaro, la historia cuando vino a Chupaca ahí contra todos los chapis, y ahí para adelante todo lo que se sabe. Y a ti, Gilbert Causo, por tu amistad, por tu sinceridad, por tu manera frontal de que haces y dices
cuando es necesario y es importante y que se siga consolidando esto. Quiera Dios que el próximo año, como va a ser un día lunes, tengamos una mayor fuerza en cuanto a la celebración y que tenga mayor connotación. Porque Jaime. este año parece que se ha movido un poquito más, porque en los años anteriores no nos paraban bola, increíble, siendo nosotros los que tenemos el micrófono en la mano, pero no existía pues interés hacia el Día del Locutor, pasaba un día desapercibido. Pero este año he visto bastante movimiento en Lima, en provincias, y espero porque el próximo año, con la gracia de Dios, se consoliden muchas cosas. Jaime, gracias. Sí, un antes buen que te día, vayas. un abrazo. Y Jaime. ahora pues un momento de ser personalmente oportuno con el saludo. No sé si me estás escuchando, Jaime, pero no sé qué hacer. Sí, te escucho. No sé qué hacer para convencer al señor Aníbal Alaña para que se inscriba, pues, y forme parte de nuestra familia, líderes de la comunicación social, hermano. No sé qué hacer. No, yo respeto todo, lo respeto todo, pero como dice nuestro querido Jaime, hay momentos, ¿no? Yo no puedo... ya me has puesto sentimental, te digo, porque este año es un año muy triste para mí, ¿no? La partida de mi madre, la partida de mi hermano Lucho, y he estado en años con ellos, ahí atrás, con mis hermanas, pero... Lucho llegó a la primera convocatoria que se realizó por Alex Lermo, llegó a la Peña Los Andes. Llegó porque me dijo Aníbal, quiero ir a la actividad de Alex porque él es mi amigo, yo quiero estar ahí. Pero Lucho, descansa, ¿no? Así enfermito se fue a la fiesta de Alex. Y bueno, yo también le deseo a Alex que ya esté mejor, ¿no? Que se cuide bastante, que no vaya a estar tomando. Así es. Ok. Gracias. Un abrazo y ya pues Gilbert, ahorita creo que ustedes van a almorzar por ahí y ya convencen pues al viejo para que... No. Al igual que Manuel Álvaro Carvajal. Jaime, te lo digo públicamente, yo en la próxima cita que tengan, yo voy a participar. La ¡Aplauso! No, pero Maestro, me han invitado, yo te juro que no puedo defraudarlos porque todos son mis amigos. Todos, un poco más y te invitamos con banda también. No, gracias, María, como siempre. O sea, ha sido por el almuerzo. Gracias, Jaime, gracias. Muy un bien. abrazo, feliz día, hermanos. Gracias. De A igual ti, manera. Jaime Ponce. Yo respeto la opción que tú tienes, Por nunca he favor. hablado de ti. No, hermano, soy nunca he feliz, dicho, así soy feliz. pero nunca digas que Con mi cuerpo hago lo que quiero. El cutrero. El problema es quién paga el almuerzo hoy día. Claro. ¿Quién paga el almuerzo hoy día? Natalie Arquínigo. pero Claro, por favor. No queremos agradecer las vistas y también están compartiendo. Alguna otra llamada tiene que entrar, ¿no? Claro que sí. Gracias a los amigos de Huancayo, a los amigos de Arequipa que están viendo también, ¿no? A la gente de Tacna, de Puno, de Andahuaylas. Mira, y Manuel Álvaro me dice, Gilbert, yo como locutor gané más plata que como contador. Tú eres contador, estudiaste contabilidad, Manuel. Pero yo, estudié mira, yo se ciencias, lo digo en su cara porque... ciencias contables. No. Me faltó un poquito para terminar nomás, pero me ganó el bicho de la radio. Pero escúchame, pues yo te lo digo en tu cara porque la gente te maleteaba. O sea, que decía, ese pata hace aniversario de locución, aniversario de su programa, su cumpleaños. Y yo decía, No, y antes de que comience la pandemia, las restricciones, Gilbert, voy a hacer la despedida. Hizo la despedida, porque desde mañana ya no hay baile. quiero hacer el último baile. El último No, baile. mi despedida fue a los grandes, los campeones, o sea, con el inicio de la COVID. Inicia la COVID. Me quedé con los cuyes, con la pachamaca. Oye, pero cuánta gente perdió plata también. Sí, ¿no? sí, Se separaron locales. Yo conozco un Pero es parte de promotor. la vida, pues. Ajá. amigo. Yo conozco un promotor que había separado un año un local. Hasta ahora están esperando que le devuelvan la plata. pero- Imagínate. Y mis adelantos me dijeron para la próxima. Ya pasaron 5 años, ¿no? No, Ya no hay pero, nada. bueno, yo pensé que con el COVID iban a cambiar muchas personas, pero Más bien todo están subió. peores. Todo subió. Están peores. Aníbal, en tus tantos años de trayectoria, habrás conocido a
Tito Augusto. Tito cuando no, Augusto Tito- Mármol. ¿Quién no lo conoce a Así, Tito ¿quién Augusto? no sabe? Está en Así todo. es. Está en el guayno, folclore, el Todo rock. sureño. A todo el mundo le dice soy de Puno. Sí, Soy- sí, un Últimamente tiempo se ha estaba vuelto- viviendo en Tacna. se ha En vuelto Tacna estaba tacneño. viviendo. Sí, estaba Sí, viviendo, pues. tenía su radio. Tenía su radio. Ahí está Tito. No hay que Tito. hablar. Así No, es. ay, no, Ahí está no. Tito. Quería casarse con un artista de Puno. Así es. Quería Tito Augusto. Ahora está llamando. Ahora está llamando Tito Augusto Me Manuel. preguntabas algo. Promotor. Sí, te preguntaba algo. ¿Es cierto que le diste las primeras pautas a Jesús Aripazaga Giles, el gran Coco Giles, a quien yo admiro mucho? Coquito, es como mi hijo. ¿Tú lo viste nacer a Coco Giles? Mira, lo único que te digo yo no digo que he enseñado, soy maestro, pero ¿sabes lo que es bonito en un locutor así como nosotros, o un comunicador social? El reconocimiento. Alguna vez Coco me ha abrazado, me ha dicho papá, viejo, como lo dice Enrique Auten, que identifica a Willax, él agarra, me dice, ¿no? Hay una llamadita. Gracias, Aníbal, está nuestro jefe, está quien nos Buenos abrió días. las puertas. ¿Quién? El señor Hola. José Irey Inamine. ¡Ay, ponelo para abajo! ¡Cosa buena, Pepe! ¡Sayonara! Está con nosotros Pepito Irey en este día Ese, tan mi hermano, importante. Mi hermano. Así mi hermano, es. mi ¿Quién, hermano. quién más que Aníbal Alanya, Manuel Álvaro, que mi persona? ¿Cuántos promotores le deben a él Le deben plata. el haber logrado posesionarse? Artistas. Pepito Irey, feliz día del comunicador, del locutor peruano Pepito Irey. Y una vez más nuestra gratitud por esta comunicación telefónica y por enriquecer este podcast que estamos realizando por el Día del Locutor Peruano. ¿Cómo estás, Pepito Irey, el que rompió barreras, dándole oportunidad al locutor chichero, folclórico? No solamente al locutor chichero. Pepito ha descubierto muchos locutores en la Claro. música juvenil. Pero- Ahí está Coco Valderrama, Mario Arroyo, a muchos. Y Pero a tienen los que éramos Oye, como... Aníbal, no te pases, que van a creer que soy recontra anciano, yo. No. Pero Pepe, hay que ser francos, nosotros estamos en la radio casi de niños. Hemos nacido, hemos crecido casi con todos ellos. Buenos días, Por Pepe. supuesto, Buenas Aníbal, tardes. mi hermano, realmente muy contento. Y al escucharte, Aníbal, me acuerdo cuando empezamos en la radio recogiendo botellas en la Menacho. En la ¿no? Menacho, así en es. la cual tú en lugar de recogerlo, recogías para adentro. Teníamos 11 años en aquel entonces. Bueno, recuerdos muy gratos. Y de Gilbert también tengo... No, perdón. Vamos por edad, ¿ok? Primero tenemos que saludar pues a Manuelito Álvaro Carvajal. Gracias, Que Pepe. definitivamente, cuando empezaba yo también en la radio, ya Manuelito tenía muchos años de locutor. Así Entonces, es. si hablamos de antigüedad, la antigüedad va por Mira, delante y saludemos a Manuelito. Llegué chiquito Así es. y sigo siendo chiquito, mi estimado Pepe. Así es, Así es. motorcito, así es. Motorcito. Realmente, recordar a Gilbert Causto, recuerdo perfectamente una mozonada que hicieron ellos cuando hacían programa en la madrugada. Si se acuerdan algunas personas, tienen de acordarse de nuestro amigo Julio Barzola, que le habían puesto fiambrera de muerto, no sé, una cosa así por el estilo. Y estos payasos, realmente no puedo decir otro nombre. Con su tren de la mañana. Sí, habían anunciado que había fallecido Barzola. Bueno, la cuestión era de que no midieron las consecuencias, la mamá se puso mal definitivamente, fue una broma, pero lo tengo bien presente, yo me acuerdo perfectamente de todo ese suceso. Y en la era de la inteligencia artificial, bueno, quiero enviar un saludo a todos los locutores. Gracias, Pepe, en este gracias. día tan especial. Definitivamente, quienes hemos hecho radio desde mucho tiempo atrás, conocemos lo que es el valor y la responsabilidad que tenemos de hablar frente a un micrófono, ya Eso que sí. mucha gente escucha y lo que digamos lo va a tomar como serio o lo va a tomar como tal. Así que seamos responsables de lo que realmente digamos. Y en este día, en la era de la inteligencia artificial, bueno, no nos asustemos, ¿no? Porque
Hay un detalle, la inteligencia artificial puede emular o puede simular cualquier cantidad de voces, pero nunca tendrá el sentimiento y la chispa que tenemos los humanos. Así que no se preocupen, que hay locutor para rato todavía. Ya estamos pensando suplantar a Gilbert ya. Sí. Otro agilito, otro agilito. Así es. Pepito, pero... Oye, no. Recordar en las épocas, vamos a hablar, ¿cuántos años atrás, Aníbal? Yo tenemos más de 50 años, me parece, ¿no? Sí, Bien, casi pues, un poquito más. Yo ya tengo ya 54 años, Pepe. Del 70. Ahí está, pues no, Del ya, 70. como digo, Manuelito ya debe tener pues 60 años en La locución, radio, por lo sí. menos, ¿no? Claro. Es el más antiguo. Hay que ponerle ya velitas también, cirios y todo ese tipo de cosas porque ya se ha convertido como en un santo de la locución. Así es. Gracias, Pepe. Pepe, pero quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte a ti, a Jorge y a tu papá, a don Augusto Xochen Irey Simaucuro, que para muchos pues han sido pues baluartes para hacer todo lo que estamos haciendo en folclore, en cumbia, en chicha, y cuántas cosas se han proyectado en ese tiempo, ¿no? Tener radio, FM, televisión, periódico, cosas que se están haciendo ahora de repente en otros medios, pero esa iniciativa nació en Radio Inca y es bonito ver que ahora pues no lo estén concretando, pero todas esas ideas, todo ese trabajo empezó en Radio Inca y eso siempre lo voy a decir. Radio Inca fue baluarte de la cumbia, es baluarte de la chicha, del folclore, de todo lo que identifica nuestra música peruana, Pepito. Bueno, no, realmente, si nos ponemos un poquito a pensar, yo esto justo lo estaba reflexionando en Fiestas Patrias, ¿no? Si realmente nosotros hemos sido patriotas o estamos comprometidos con nuestro país. Y pienso que sí lo hemos hecho a través de la radio, ya que cambiamos prácticamente la historia musical De la con radio. Inca. En la radio, definitivamente. La música era netamente extranjerizada, de todo guachuché, what do you say, y esas cosas en inglés, ¿no? Y en esa época era un poco difícil de que la gente aceptara lo peruano, lo auténtico nuestro. Todo era extranjerizante. Y bueno, el tiempo nos dio la razón y pudimos pues hacer de que nuestra música tenga el valor que tiene en la actualidad a nivel mundial, internacional, intergaláctico, y todo lo demás. Pero Pepe, las primeras, Aníbal, las primeras transmisiones de radio en internet se realizó en Radio Inca, o me equivoco, Pepito. Sí, efectivamente. Bueno, Aníbal es fiel testigo y también los oyentes de que realmente se trataba de hacer lo mejor que se podía, ¿no? Con las medidas y los recursos que se tenían, pero creo que éramos vanguardistas, ¿no? Trocheros, abrimos trochas. Pepe, Sí. discúlpame, algo que te tengo que decir directo. No digas que te estoy debiendo plata, por favor. que- No. Es capaz. Mira, públicamente te quiero felicitar. No es patería, pero siempre he admirado de ti tu creatividad, tu forma de ser y esa forma de llegar al público. No solamente en el género chicha, en el folclore, también en la música juvenil, ¿no? Nos acordamos de Rocoteca 1280, nos acordamos de los Bee Gees, tantas cosas. Y mira, no hay persona, y es algo que yo también llevo como enseñanza, no hay persona que pueda hablar mal de Pepe Irey. Toda persona tiene una buena imagen de Pepe. Por supuesto, lo conocimos en Radio Inca, en Radio Star, en diferentes emisoras. Y recuerdo Pero que esa imagen es de esa Pepe. imagen, en Radio Inca, por ejemplo, había una mistura de programas, de voces. El primer transexual del Perú, Fulvia Célica, tuvo su programa. por tu colega, tu colega. Mi colega. Tu colega. Y imagínate, ahí se rompió parámetros, Pepito. Sí, definitivamente. Bueno, es que la idea en radio es buscar cosas que no se hacen. El ambiente radial de antes era así competitivo 100%. Si alguien salía con una cosa, tú tenías que salir con otra cosa totalmente diferente. Entonces, era muy bonito porque había una competencia sana, ¿no?
Lo que ya no se escucha en la actualidad, o sea, cada uno hace su cosa, pero ya no hay ese bichito de la competencia y yo lo hago mejor y el otro también lo hace mejor y así se va haciendo historia, me parece. Así Pero, es. mira, Había un tiempo en que yo discrepaba con ciertos programadores que llegaron posteriormente porque me decían, escucha Panamericana, tienes que hacer como Panamericana, ¿por qué gritas? ¿Por qué hago esto? Y yo le decía simplemente, pues si voy a hacer como Panamericana, ¿para qué existe Radio Inca? Teníamos que tener algo muy propio, algo muy diferente. Y eso nos permitía realmente Radio Inca. Identificó Radio Inca. Ajá. El ser espontáneo. Lo que se vio con la emotividad que se hacían los programas y las competencias Y yo de me los acuerdo, artistas. yo me acuerdo de Pepe Rey también cuando en las grabaciones impuso pues la famosa cuñita o los torpedos. ¿Te acuerdas, Pepe? No. ¿Los qué? Los Pero torpedos. Los torpedos. Gracias a Pepe también existe este domingo. Ah, ya. Porque los avisos eran de 1 minuto. Y Pepe Exactamente. se puso de acuerdo con la gerencia y los avisos se redujeron a 20 segundos. Debió que correr. Entonces A lo grande, lo campeón. le dieron a JJ, Roger Rengifo, yo le doy el texto, nada, no podían llegar. Y ahí viene, pues no, y este domingo 20, Guayabamba, ahí queda. Ya, No, pues. Aníbal, sí me acuerdo. O sea, los avisos antes en folclore, era lo que caracterizaba, eran en 3 partes y cada uno de 2 minutos y medio. Ya viene la programación oficial, dice. Tenía Sí, que sí, ser sí. padrinos, pues, padrinos, todo. Ya llega la segunda parte, como decía Manuel. Desde las 2 de la tarde. Así es. Así es. Pasaba el Ay, aviso y ya había terminado la fiesta ya. Gracias, Sí, Pepe. sí. Gracias, Pepe, por llamar. Es un gusto estar contigo también, compartir todo este momento. Estamos con Manuel, que tú sabes, Manuel también ha estado en los inicios de la radio, cuando se transformaba en folclore. Cuando hemos empezado, Aníbal, ya Manuelito ya tenía años Claro. haciendo locución. O sea, Claro. sí, como el hombre, su madre, cualquier cantidad de años. Por favor. Pepito, qué alegría, qué gusto. Luego vendría la historia con Radio Bacansat, con la radio Con para Radio Huancayo, con Radio Fiesta. Esta unión. Claro, después y Bacansat. Inclusive Bacansat, así es. fuiste tentado para llegar a Corporación Radial cuando venden la radio. Pepito, ¿por qué tuviste que vender Radio Inca, Pepe? Por favor, ¿por qué, Bueno, hermano? Silver, tú bien sabes la edad de mi padre, y mi padre Sí, en un sí, determinado momento nunca tuvo vacaciones, le consta a Aníbal, le consta a todos, entonces ya quería pues disfrutar de la vida, ¿no? Un poquito fue así la situación, porque la radio estaba, pero en el mejor momento, definitivamente. ¿Y por qué no lo compraste tú, Pepito? Le Tú faltó, mismo le eres. faltó un Claro. sencillo. No, pues, Me sí, hubiese faltó pedido a mí, sencillo Pepito. ahí. Yo te prestaba plata, Pepe. Hacíamos una chanchita. Hacíamos una chanchita. Sí, lógico. No, faltó la chanchita. Ese fue el tema. No, pero ahora pues ya ven toda una realidad ahí con lo que continúa es Q, ¿no? Lo que fue los inicios de Inca y luego La en nueva esta Q. frecuencia de trabajo la nueva Q. Así Así es. es, Pepe. Bueno, Defini- pero algo sí que quiero un poco, ¿cómo se llama? Chancar, si bien es cierto, hay que defender el ritmo musical en el cual nosotros nos hemos iniciado y defenderlo hasta el final. No como ahora que ya, por decir, estas emisoras que se caracterizaban por ser cumbiamberas, están metiendo salsa, están metiendo rap, o sea, están perdiendo un poco la línea. Su identidad, No su olvidemos nuestra línea, que es muy importante, sigamos defendiéndola y no nos dejemos llevar por la corriente de lo que viene, que solamente es una cosa momentánea y, como se dice, descartable. Es lo que pasó con Radio Unión. Metieron salsa, metieron todo y bueno. Pepito, qué alegría realmente. Gracias por esta comunicación y que tengas un gran día de locutor, porque eres un símbolo de lo que significa hoy por hoy la locución
con identidad, con sentimiento propio, con personalidad y estilo propio. Gracias, Pepito. Un aplauso para Pepito Irey, por favor. Muchas gracias. Y que viva la locución peruana. Gracias, Pepito, por llamar. Muchas gracias. Un abrazo, bendiciones, saludos a toda la familia. A lo grande, lo campeón. Ashesh. Mándale un memorándum a Aníbal Alaña, siempre haciendo problemas. Pepito era... Pero realmente para todo tenía una sonrisa, Aníbal. Para todo tenía una sonrisa, tenía siempre una palabra esperanzadora. Solución para todo. No, para él nunca había problema. Siempre buscaba solución. A veces entre los locutores, a veces no había... Él venía, te ponía cara a cara y... A los dos les hacía conversar, hasta el final salían abrazados, ¿no? Él nunca ha buscado la desunión de la radio, ha buscado siempre que los locutores compartan lo poco que hay en la radio. Nos ha sabido dar el valor que necesitábamos. Sí, así es. ¿Cuántas sí, es veces? Sí. Un día Willy Casio se queja, Pepito, Gilbert me ha dicho perro chino, pero ¿qué te quejas si eres un perro chino? Me has hecho acordar un día así, yo estaba trabajando con el tío Ronco en Ronco de Noche, pues, en la televisión, en Canal 5. Y entonces el tío Ronco va a los gerentes del canal y dice, pues, señor, como el programa estaba, pues, boom, boom, ¿no? Señor, voy a descansar un mes. Ah, ya, señor Román, descanse. Hasta ahora está descansando. Es bravo, es bravo. Así es. Los que nos están viendo, los que nos están escuchando dirán, Manuel Álvaro es solamente folclore, solamente es guayno. ¿Tuviste algún acercamiento con la cumbia costeña, Manuel Álvaro? Poco. Más me identifiqué con la música tropical andina. ¿Conociste a Enrique Delgado Montes? Por supuesto, con él, prácticamente con él yo me inicio para ser locutor. Él tenía un programa en Radio Continente, ¿no? Y lo conducía Eva Celeste Delgado, su hermana. Ya. Y ahí gané pues como 3 concursos. Yo me gustaba participar. Era la otra hermana, Edith Delgado, también locutora. Claro, la Elena. Chilindrina era otra. Elena, pero tú tienes Eva Celeste era su esposa de Rodríguez de Los Mirlos. Manuel, tú que tienes la oportunidad de hablar ahorita, más bien hace un recuento de cómo Enrique Delgado empezó con Pastorita Borracina. Por supuesto. Enrique Delgado es natural de la provincia de Bolognesi, de un pueblo llamado Huasta. De ahí, pues, y él acompañó a Pastorita Borracina y también a otra artista que está en Estados Unidos, La Payasquinita, conjuntamente con el arpa del Chatito Flores. Justamente se llamaba el conjunto Chatito musical Flores viene a ser papá, creo, de Don Willy de Flores. Don Willy Flores, claro. Y man. Willy tocaba el violín. Ese era el conjunto musical Flores, la cual Don grabó Willy Pastorita. Venía a ser el esposo de la señora Angélica Mosquito. Angélica ¿sí? Mosquito, por supuesto. Cómo es la vida, de ¿no? Guaros. Todo estaba ahí. Ellos eres propietario de Mi Guaros Querido, pues Claro, local pues. Mi Guaros Querido, Gil. Los mosquitos. Cono Norte. Todos los Cono mosquitos que eran dueños de los gripos grandes que tenía Canta, pues. Así del es. pueblo de Guaros. Tantos recuerdos, Daniel. Recreo Huascarán estaba más al fondo. Al fondo, claro. de Guaro. Ahí estaba el local Chingas. Tantos locales. Todavía no había ni Rodeo ni Guayabamba. Nada. Estamos nada. hablando de Chupán, por ejemplo. Ajá. Esos eran los locales antiguos que había. En tus tiempos, Manuel, de Rolando Rosales, de ellos, ¿qué otros locutores habían más o menos ahí? Yo, francamente, por ejemplo, en Radio Independencia habían otros locutores. Claro, estaba, por ejemplo, Manuel Izquierdo, Ya. Marcelino Llantas. Marcelino. Claro, Marcelino Llantas estaba Estados por Unidos, allá Marcelino. también. Rolando Rosales Bravo. Muchos locutores. Sí, bueno, ¿no? locutores. En Radio Comas. Bueno, esa radio estaba manejada pues por el señor. Bueno, ya me olvidó su nombre. Lino de la Cruz. Los amigos de Radio Comas, en Radio Comas, Los Saldaña. los Saldaña, ¿no? Sí, todos los Saldaña. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Radio Comas? He estado trabajando un promedio de 25 años. 25 años, Lima Casi Norte. nada. Sí. De ahí Es era... que yo alternaba, pues, ¿no? En Radio Comas tenía mi programa Impacto Andino. Ya. También Impacto tenía los domingos en Radio La Crónica, Ya. en Radio Libertad.
Ya. ¿Qué No. operadores trabajaron contigo ahí? Por ejemplo, en radio, Comas. en Coma estaba con Rufino Candela. Rufino Ya. Candela. Rufino fue uno de los primeros. El operador era un indicativo, es un indicativo Claro. si tú estás haciendo bien las cosas o no estás Claro. haciendo bien las cosas. El locutor te corregía. Claro, El pero el, locutor- buen- el el buen operador, operador, el operador. el buen operador. El Un saludo operador para consciente. Domingo Castro, que será Ay, qué para lindo, picando Domingo a todo el Castro. mundo, Domingo. Claro. A nuestro Willy ¿Ya Castro. te llamó? Todavía. Todavía ya debe llamar en Ya, cualquier ya. momento, así Un es. saludo para Domingo. ¿Te acuerdas de Andrés Victorio? Claro, el chino. ¿Qué, Andrés qué- Victorio. qué tal capacidad de Andrés Victorio para hacer conectarse contigo, ¿no? Y Y no te olvides, Aníbal, de Horacio Ventura. Claro, yo llego a Radio Inca por Gracias Horacio. a él. Hay una anécdota, pues, mi cuéntala, estimado Gilbert. cuéntala, Manuel, cuéntala. Este señor le gustaba siempre los domingos Te da su tomar chela. sus traguitos, ¿no? ¿A quién y no, no le gustaba? venía y no venía a trabajar, pues, ¿no? Y Aníbal tenía que cubrir ese puesto. No. Pero Eso él, no fue él así. operaba también con su balde. Ya, mira, Correcto. Te cuento, antes que me cortes, te cuento. Horacio Ventura era el operador de la radio, pero yo todavía no era operador de Radio Inca, pero ya sabía operar porque Domingo Valero ya me había enseñado, el Chato ya me había enseñado. Claro. Nadie sabía que yo era operador, nada. Sino que nos viene Horacio y le dice, oye, ¿ahora qué hacemos? Oye, pues ese chibolo sabe, dice. Por "El ti, chibolo, por ¿tú ti". sabes? Como yo dormía en la oficina de mi viejo, oye, ven, haz control. Y me pongo a operar, pues. Estoy operando ahí, tal. Viene don Augusto. ¿Cómo? ¿Qué haces acá? No. Ya, termina de operar ya la oficina. Ya, don Augusto. O sea, yo estaba asustado. me dije, Asustado "Me va a porque botar, te pues". vamos. Ya me dijo, ¿quiere trabajar? Ya, pero Augusto. De 4 a 6, operador. De 6 a 8, limpieza. De 8 a 10, conserje. De ahí, te va a tu colegio. De ahí al colegio. Yo era niño. Pero lo más trágico fue que el día que yo estaba haciendo limpieza, ¿cómo es, no? Estoy haciendo limpieza y estoy barriendo. Pero chivolo, bueno, siempre he sido así, me ha gustado. Pollito era pollito. Me decía. Me encuentra mi papá. ¿Qué mierda haces acá? Que mi apellido es Alaña. Y yo pues le dije, papá, me vas a disculpar. Le digo, yo no vivo de tu apellido. Le digo, yo cuando necesito algo, Sí, ¿quién me da? eres duro. Y mi papá no quería que me quede en la Me olvidé de preguntarle a Pepe Irey, él también fue barredor, también. Él era guachibán, todo era. Don Augusto lo quería mucho porque Pepe era A pesar de, polifacético. y una vez lo dijo en una entrevista, a pesar de ser el hijo del No. dueño, yo sé todos los campos de lo No, que es la radio, no, hasta Pepe, departamento comercial, todo, contabilidad, departamento hasta Y ser él es gerente. especialista en marketing, ¿ah? Marketing, todo lo que. Y él sale en los comerciales de Inca Cola Claro, también. claro. ¿Has visto el japonesito que sale en Inca Cola? Ese es Pepe. No solamente ahí. Del salía- arroz también, del arroz. No, sí, No, sí, no, sí. en varios comerciales. En varios comerciales. Tiene una calidad histriónica, también una facilidad sí. para... Gana bien. Gana bien. Aníbal, me acuerdo, cuando... La llamada. Cuando los Chapis, ¿estamos con la llamada? Me acuerdo cuando con tu terno llegaste a la radio, era la primera vez que los Chapis se iban a Europa. A Francia. A Francia. Su Sí. primer viaje. Aníbal, qué emoción, cómo contagió a toda la radio. Fue un sueño hecho realidad. Bueno, era algo maravilloso, ¿no? Pero hay que agradecerle, pues, a Jaime, a Chapulín también por ese talento, por esa forma de ser, porque son pueblo. Nunca les he visto, pues, ¿no? Con aire de grandeza, ¿no? Siempre ahí están. Y creo que todo eso llevaron también a Francia. Y no solamente fueron a Francia por una vez, ahora van a cada rato. Ahora van acá. Estados Ahora ya Unidos. ir a Francia ya es otro, Sí, es pero otro por eso cantar. te digo, pero ellos cautivaron a la gente Por latina primera vez. por su forma de ser, por su forma de proceder, de actuar, o sea, mismo pueblo, nunca cambiaron, creo que hasta ahora, ¿no? ¿O me equivoco? No, de ninguna manera. Siguen siendo uno de los representantes más sólidos de la música tropical andina o de la chicha. Claro, y hay que hablar también de Alegría, del Rey Vico, de Vico y su grupo. Ahora está su hijo, Alexander Pintura Carrasco. roja. El fenómeno Génesis, qué Claro, bárbaro, qué claro. bárbaro el fenómeno Génesis, José Jurado Jr. que logró imponerse pues en Radio Inca, ¿no? Porque esa música no lo pasaba en otras radios. Ninguno, pero Te ibas a decía, otra corporación con tu Serranito música, decía, nunca te aceptaban. Yo te digo una cosa. ¿Cuándo será que una de las radios en FM
pase una chicha. ¿Cuándo será? Yo pienso que sí va a llegar ese momento. ¿Sí? Sí va a llegar ese momento. Ojalá. Porque imagínate, nunca pasaban un guayno, un folclore, nunca pasaba, pero ya llegará ese momento. Claro. No se pierden las esperanzas, Aníbal. Claro, no se porque- pierden las esperanzas. Porque qué bonito sería escuchar en la nueva Cuno un tema de los chapis, de pues, alegría, de los vida. chapis, por ejemplo. No, y es algo que lo pide, no solamente yo, lo pide la gente, lo pide el pueblo. Porque la cumbia es bonita, pero también la chicha. Claro, tiene su público. Claro, tiene su público. Es cuestión también. Estabas hablando de Génesis, por ejemplo. No, eso peor, no lo querían pasar. Trataban de cholitos. Así es. Imagínate quién era hincha, era, ¿cómo se llama? El faraón de la cumbia, que grababa para todos los grupos, que ha fallecido. El faraón. Hincha después de Pumita Andy. Carlos Ramírez Centeno. Carlos Ramírez. No hables así. No. Ese Calito, ¿no? Grandes Bueno, hermanos. mira, a ver, y hablando de Calitos, un saludo cordial para la familia de Carlos, para la familia de Quique Valareso, Claro. de Oscar Hidalgo. ¿Cuántos amigos también ya han partido? ¿no? Hugo Flores, ¿no? Se fue Hugo Huguito Flores. también. Cuánta gente. Quique te Raggio, digo, otro gran músico que se fue. y hay que agradecerle a Dios que estamos vivos todavía, ¿no? Porque a veces Sí, cuando me claro. encuentro con un amigo me dice, ¿qué? Aníbal, ¿todavía vives? Me dice, tú te quedas sorprendido mirar a nuestro Chucho. Imagínate. La revelación. No llegó ni a los 50 el años, director del grupo Maravilla. Jorge Chávez Malaver. Jorge Chávez Malaver. Así es. Gran amigo. Tendríamos que hablarte de tantas cosas, Gilbert. ¿Una hora más o...? No, 2 horas más. No, Y pero- bueno, y un homenaje grande también a esta nueva generación de comunicadores como Eso Rosario te iba a Grandes, decir. Claro, Charito Grandes. Charito. ¿Qué será de la vida de Gina Rosemary Junes? De Gina Así también. es. Un abrazo saludo para fraterno. Sandro Sánchez, Sandro Sánchez, Papucho, un abrazo fraterno para ti, nuestro Sandrito amigo Sánchez. Pimentel, Sandro Pimentel. Así es. Estamos en conexión con otro de los grandes personajes de nuestra música, de nuestro arte popular y que ama la radio, que se identifica con la radio, que siempre le puso su lugar al comunicador social. Está con nosotros el gran Amor, y como lo decimos en la radio en coro, en sintonía está Raúl Arquínigo. Maestro Raúl Arquínigo, un feliz día también porque lo vemos conduciendo el super encuentro con Raúl Arquínigo a través de Amor TV Digital y agradecerle por permitirnos estar presentes en esta gran familia con el podcast Cuéntamelo Todo en esta plataforma. ¿Cómo está, maestro Raúl Arquínigo? Un abrazo fraterno para usted. Muchísimas gracias y un saludo muy especial para todos los que vienen haciendo locuras en el programa de hoy día. Un saludo de Arquínigo para todos los televidentes. Y bueno, acá en Arequipa, ya listos para poder llegar al Cañón del Colca y hacer nuestra presentación. Maestro Raúl Arquínigo, ¿cuál es su sentimiento? Usted muchos años en radio, a través de Radio Unión. Un abrazo para Carlitos Gabriel. Usted siempre ha sido un fanático de la radio, seguidor de los grandes comunicadores. Desde hace muchos años usted apostó por la radio y eso significa mucho, porque no solamente como compositor o cantante, sino también como un gran comunicador, Raúl. Un empresario también, empresario. Empresario también. Bueno, sí, estuvimos 14 años en Radio Unión, gracias a los directivos de ese entonces, al ingeniero Ruiz, y estuvimos un buen tiempo, 14 años exactamente. En algunas veces teníamos una hora completa. Y bueno, sí, pues hemos tenido una gran experiencia en la radio y es una experiencia muy linda estar siempre en contacto con el público, con tus hinchas, con la gente que te quiere. Y bueno, pues de alguna manera también para promocionar nuestras canciones. Claro, ¿qué es la vida de Carlos Gabriel? Ahí está Raúl Arquínigo. ¿Qué es la vida de Carlos Gabriel, maestro? Dígame. Carlito Gabriel, ¿sigue usted en contacto con Carlos Gabriel o ya se distanciaron? Cuando entramos a Radio Unión, iniciamos con Carlos porque
Carlitos Gabriel sabe que nosotros fuimos a traerlo de Trujillo para Lima para poder iniciar una época diferente en Lima. Y bueno, pues con él iniciamos lo que es Radio Unión y también con él terminamos en Radio Unión. Y ha sido una gran persona, un gran amigo, con un estilo propio que no se parece casi a ninguno, porque eso debe ser siempre, ¿no? En cuanto a cantantes, compositores, en cuanto a músicos también, igual a los comunicadores, siempre tener un estilo que los identifica, así como los que están ahí, cada uno tiene un estilo, una forma de hacer radio, una forma de llegar al público, y eso siempre hemos sido nosotros hinchas de personas que buscan su yo personal como profesional. Así es. Aníbal, ¿desde cuándo conoces a Raúl Arquínigo? Bueno, ya muchos años y quiero felicitarlo también porque como productor, a través de Amor Amor, ha apoyado a muchos colegas, a muchos artistas, a muchos músicos, pero detrás de don Raúl, como dicen, detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Y quiero felicitar a su esposa, que también ha estado con él en las buenas y en las malas, don Raúl. Para usted, grandes recuerdos, especialmente de Mesa Redonda, don Raúl. Gracias por Producciones Amor Amor, que ha apoyado también a muchos artistas, don Raulito. Muchísimas gracias, qué gusto de escucharte, Aníbal Alaña. Es una leyenda de la comunicación social, un hombre que conoce pues mucho de lo que es la música tropical, ¿no? Y el folclore también. ¿Cuántas veces me ha grabado mis spots publicitarios? ¿Cuántas veces me ha dado buenos consejos? ¿Cuántas veces me ha hablado, ¿no?, de su tierra huanca, de su madre? Y bueno, Aníbal, un gusto de saludarte. Bueno, gracias, don Raúl. Yo también muy contento y de ver que cada día progresa más, que cada día está logrando nuevos éxitos. Y eso es bonito en un artista, no solamente como artista, sino también como persona y como amigo, porque sabe llegar a la gente. Gracias por todo, don Raúl, y por esta oportunidad. Le decía que recuerdo mucho Mesa Redonda, porque cuando se grababa en cassette, ustedes eran uno de los primeros en repartir sus productos a nivel nacional. Y eso es bonito, don Raúl, ver cómo surge una empresa, eso es bonito para mí. Es cierto, Aníbal, nosotros la hemos luchado también y seguimos bregando acá en el trajinar de la vida, buscando que mantener, que todavía seguir vigente en el corazón del pueblo. Y bueno, pues nosotros a través de los discos, la producción, las composiciones, a través de los espectáculos que organizábamos. Y bueno, creo que hemos aportado también alguito, un granito de arena dentro de este mundo que es hacer música, de la industria musical. Y bueno, pues también nos sentimos felices de tener grandes amigos así como Aníbal Alaña, y bueno, por ahí, comunicadores de aquel tiempo como Roberto Medina, Álvaro Carvajal, gente pues que han hecho radio a través de tanto tiempo. ¿Trabajaste, Raúl, trabajaste con Manuel Álvaro Carvajal en alguna oportunidad? Claro. En Azángaro. No, con Manuel Álvaro Carvajal, te preguntaba, Raúl. ¿Tuviste, sí, trabajaste? también Aquí en está Radio Manuel Comas, Álvaro con nosotros. y yo lo conocí al maestro Álvaro Carvajal en Radio La Crónica, cuando tenía muchas horas, ahí como 5 horas, en Radio La Crónica de la Plaza Grau. Y bueno, ahí pues sus grandes épocas de Álvaro,
tantos seguidores, tantos programas, con tantos promotores, empresarios, ¿no? Y sí, lo conocí bastante y lo conozco bien, es una gran persona. Gracias. También con un estilo propio, por si acaso. Álvaro Carvajal siempre también Gracias, Raúl. Qué gusto de escucharte, Raulito. Tantos años, ¿cómo no estás, recordarlo? Álvaro? Para mí es un gusto. De verdad, para mí es un día emocionante poder escucharlo a través del hilo telefónico. ¿Cómo? Yo estoy en Arequipa, Álvaro, me voy al Cañón del Colca. Ayer trabajé en Tacna, ahora estoy ya saliendo después de almorzar de Arequipa, me estoy yendo al Cañón del Colca, por la provincia de Caylloma. Y bueno, gusto de poder escucharlos, de verdad. Álvaro, un abrazo para ti. Raulito. Y te conozco por tantísimos años, ¿no? Claro. Álvaro fue uno de los que lo promocionó a nuestro Jorge Bravo. Y lo sacó a la palestra, no sé de dónde lo apareció, pero ¿cómo no? Apareció con Jorge Bravo aquel tiempo, más o menos en los 80. Claro, ¿cómo no recordarnos la época pues de Don Gato, ¿no? Y cuando llegaste a Radio Agricultura con Carlos Gabriel, hicimos tu programa lo conducíamos durante mucho tiempo, en los primeros años que llegaba Carlos Gabriel aquí a la capital. Inclusive antes de ir a Unión, tuvimos la suerte de conducir junto con él tu programa en Radio Agricultura. Sí, es cierto. Y bueno, también recordar pues de Recepciones Don Gato. Estaba en el Palau, nuestro restaurante de aquel tiempo. Nosotros también, como tenemos algo de conocimiento de lo que es la cocina, y estuvimos ahí caminando y viendo si nos dedicamos a la cocina o no, o nos dedicamos a la música. Y al final grabé el tema ¿Qué cosas tiene el amor? Claro. Y esto me jaló a la música y te quedaste, fueron difíciles los primeros momentos, ¿sabes, Álvaro? Pero a pesar de todo seguimos bregando y logramos lo poquito que hemos logrado, pero con mucha satisfacción. Y bueno, gusto también para mí haberte conocido. Y bueno, con Carlitos hicimos pues maravillosos momentos, espectáculos por todas partes. Álvaro estuvo ahí aportando con nosotros. Así es también. Gracias, Raulito. Yo nunca me voy a olvidar la confianza que tú me brindaste cuando me hiciste llegar tus primeras producciones musicales, todavía en cassette, en aquellos momentos inolvidables, y lo trabajamos bastante, no solamente en Radio La Crónica, sino también en Radio Libertad, Agricultura, y luego ya cuando estuvimos las mañanitas. en Inca también en las madrugadas. Bueno, recuerdo, mi estimado Raulito, y que siga usted adelante y cuidándose mucho. Usted sabe que la enfermedad que tenemos, si no nos cuidamos, pues vamos mal. Pero como usted es un hombre que hace caso a su médico, entonces tenemos que seguir luchando, mi estimado Raúl. O sea, Manuel no hace caso. Manuel no. Muchísimas gracias, Álvaro. De verdad, sí, pues padecemos el mismo mal. Y Álvaro, pues es una roca, ¿no? ¿Cuántos años? Casi como 40 años con esta enfermedad. Pero ahí está, luchándola. Y bueno, pues yo también tengo ese mismo mal. Pero tratamos de cuidarnos. De vivir, y la familia nos cuida también. Y nosotros mismos somos responsables, aunque últimamente estoy perdiendo el paso, pero igual me estoy cuidando lo más posible, ojalá para poder tener unos años más junto con la familia, con el público que nos quiere también. Tiene para rato, usted tiene para rato, maestro Raúl Arquínigo, por favor. Sigue viajando, hace deporte. Los gatos tienen 7 vidas. 7 vidas. Bueno, yo lo único que pido... Sí. Don Gato, Doña Gata también. Han salido de momentos difíciles, pero ahí está. Nosotros siempre ahí levantándole la moral, porque la vida no es a veces como lo pintan, siempre tiene sus momentos difíciles. Y yo creo que es para todos, ¿no? Y
para las estrellas, la que estamos ahí, Don que Raúl. algunos no lo somos, pero estamos en el camino. Siempre es difícil, hasta para los mismos médicos es difícil. Yo tenía a mi amigo, a también otro huancaíno, don Juancito Quispe, médico, y él era nuestro médico de cabecera, que nos apoyaba en todo, y bueno, pues la pandemia se lo llevó. Y así es, así pasan las cosas, ¿no? Qué bueno. Maestro Raúl, ¿qué tal enseñanza, Aníbal? Bueno, yo, don Raúl, lo único que le pido a Dios es que la nueva generación de artistas, los nuevos, sepan respetar toda esta trayectoria, porque el respeto es lo que vale. A veces nosotros quienes hemos vivido muchas cosas, hemos vivido con Pucarina, Picaflor, Jilguero, hemos visto cómo han surgido, pero también cómo se han ido. Pero siempre lo que se debe rescatar es el respeto. El respeto te hace grande, el respeto creo que debe haber entre todos los artistas. Y eso es lo que yo quisiera que haya de los nuevos valores con los artistas que han luchado por el requinto, por el arpa, por el teclado, no sé, pero que haya respeto, don Raulito. Eso es lo que falta, Aníbal. Ahora se está perdiendo los valores, se está perdiendo el respeto. El atropello es abismal, pero ahí está. Porque en aquellos tiempos de Pucarina, de Picaflor, de Jilguero, de Pastora, porque yo también inmerso desde que tenía los 16 años con el señor Simón Rojas Vidal, en el caso del sindicato, y conocíamos muchos artistas, y vi nacer también a la señora Estrellita Pomabamba, entre otros, y a muchos nacer, pasar, crecer. Y bueno, pues había otra manera, había un respeto tremendo entre comunicadores sociales, entre artistas. Antes, por ejemplo, cuando se hacía espectáculos en coliseos, siempre estaba Banto Morales, el folclore, el Cholo Berrocal, el folclore, ¿no? Y el AVE del Coliseo Nacional o el Coliseo del Puente del Ejército. Y bueno, pues, pero había respetos al derecho intelectual, había respeto a las melodías, a todo lo que uno podía, ¿no? Hasta también. Para el vestuario. El vestuario, por ejemplo, si eres puneño, pero te gusta el huayno huancachino, tenés que vestirte como huancachino, ¿no es cierto? Y si eres huancaíno, pero te gusta la música yacuchana, tenías que vestirte como yacuchano. Esa era la manera, representar a la canción que interpretas. ¿O me equivoco, don Aníbal Araya? Bueno, antes se calificaba a los artistas, ¿no? Don Raúl se calificaba. Pero lo único que yo pido es el respeto, porque podemos de repente tener el mundo a las manos, a los pies, no sé, pero respetar a la gente que ha trabajado tanto por esto. Yo a veces me pongo a pensar en los artistas que han hecho, porque antes no había tantas facilidades como ahora, ¿no? Pero que han trabajado, ver a la gente de mesa redonda, a la gente que ha trabajado tantos años para hacer una producción, para grabar, para no ganar, pero lo han hecho. Pero hay cosas que otros los han recibido ya más fácil, ¿no? Y eso también a veces duele, ¿no? O simplemente copian una canción que ya está escrito, que ya está hecho. Eso. Y a veces lo tergiversan, lo copian a su manera, pero sin respetar la autoría, el trabajo intelectual. ¿Cuántas canciones ha grabado don Raúl Arquínigo? ¿Cuánto le ha costado para que pueda imponer inversión, dedicación, los mejores años de su vida para que alguien venga y vulnere esos derechos? Eso es lo que no se puede permitir. Que haya respeto. Y en algunos casos, Aníbal, Gilbert, en algunos casos también han aparecido los imitadores de voces, ¿no? Que prácticamente le faltan el respeto, hasta se olvidan y quieren hacerlo mejor, pero la calidad, el estilo del cantante original, eso creo que nunca va a acabar. Se va al cielo con el dueño, con el creador. ¿Cuánto? Eso siempre ha sido así. Eso siempre ha sido así. Tendrás el ejemplo de Abanto Morales y salió el hijo. Y bueno, pues el hijo quedó allí, ¿no? Fue debut y despedida.
así pasan con todo lo que hizo Así es. para cantar, para interpretarlos, las composiciones. Ajá. Raulito, tenemos una pequeña... Agarran, por ejemplo, los temas de Poncho Negro o de Don Jilguero, lo mutilan y lo graban a su manera. Y creo que las canciones ya están hechas, tiene partitura, inclusive los temas de Jilguero, pero sin embargo, pues yo he visto por ahí pseudos intérpretes que han mutilado sus canciones. No hay y lo respeto. hacen no solo con lo del señor Jilguero, sino con de muchos artistas, hasta con lo de Raúl Arquínigo, ¿no? Así es, se ve mucho eso. Un y- día Ajá. yo estaba escuchando el himno a Naván de una orquesta. Y ese tema es de mi papá, pero ese tema se llama Mi Junín. En Huancayo, Huancayo, Jao, Jaoro. Y le escucho yo el himno de Ah, sí. Naván. Y me dolió tanto. Digo, ¿cómo pueden cambiar las letras? ¿Cómo pueden cambiar la melodía? De un himno que representa... Alegremente lo cambian. Por eso te digo, no hay respeto. Deben respetar. Maestro Raúl, Sí, esta Dígame. reflexión en el día del comunicador, en el día del locutor, yo creo que hay un papel importante que están jugando también las redes sociales y los comunicadores, los que se dirigen al público. Y en este aspecto Aníbal Alanya definitivamente ha tocado el punto sobre las IES como tiene que ser. Y los comunicadores también tienen esa obligación De conocer. de informar, de conocer y de informar y dar a conocer Hay veces la realidad. Me has hecho acordar la vez pasada un muchacho, un nuevo colega, estaba presentando un tema, decía primicia, primicia. Y ese tema era más viejo que yo. Así es, imagínate. Y bueno, ahora a todos los temas le dicen primicias, solamente porque lo regraban y le dicen No, primicias. no, está imagínate. Así es. Raúl, Bueno, gracias. quiero hacer llegar el saludo y el reconocimiento en este día tan especial a todos los locutores y bueno, pues con más énfasis para los que están ahí presentes, ¿no? A don Aníbal Alanya, a Gilbert Causto, Manuel por ahí Álvarez. está Álvaro Carvajal, y para mí el gato Carlos Gabriel y bueno, para todos los chicos que han sabido llegar a través de la locución, han hecho conocer artistas, han hecho información y bueno, pues el saludo cordial hoy en el Día de la Purísima Inmaculada Concepción. Gracias. Reconocimiento, un aplauso para Raúl Arquínigo, No, que nos Raúl. permite llegar a través de Amor TV Saludos Digital. para su tierra, Claro que Yamellín. sí. Yamellín Antonio En mi Raimondi. tierra colorada, Aníbal. Departamento de Un Ancas. abrazo para todos los raimondinos y para todos los peruanos, ¿no? Gracias, Con gracias, cariño. don Raúl. Gracias por Buen su llamada. viaje al Colca. Muchas gracias, Dios los Muchos bendiga éxitos. y que Bendiciones. sigan con mucha más salud y que siempre hay que perseverar porque el tiempo no nos debe ganar. Un abrazo para todos los presentes y para todos los oyentes también. Don Raulito, Gracias. ahorita le mando mi yape. Listo. Ahí le Muy falta. bien. Gracias, Hasta le Raúl. yapeamos. Gracias, Raúl, gracias. La mala costumbre no se Sí, olvida. Aníbal. árbol que crece torcido. Saludos, un abrazo. Muy bien. Un reconocimiento especial para el señor Jaime Venturo Moreira Mercado. Está conectado, está en la sintonía. Ojalá podamos tener de igual manera un abrazo Uy, sería fraterno. bonito, sería bonito. Sí, para Jaime Moreira que ¿Cuántas está... cosas habría que Se hablar podría, con Jaime imagínate, Guas? uno de los grandes propulsores de la música y de la radio. Porque Sí. Chapimanía fue un programa emblemático de la la música chicha. tropical. Para Efraín Canaza, nos dice el señor Ernesto. Correcto. Ah, sí, macho. Está en contacto ya. El señor Ernesto Sánchez Fajardo, jilguero del Huascarán, fue congresista constituyente junto con la señora María Alvarado Trujillo. Correcto. Estamos en la línea entonces con nuestra gran colega, Rosario Ay, Grandes. Charito. Ella es Charito, 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 Charito.
Charito Grandes, un abrazo, Charito. Extrañamos esos momentos de vernos todos los días en la radio, en los pasillos. La esquina de la de radio. compartir en Radio Unión tantos años junto a Rosita de Espinar, junto a tantas figuras. Un feliz día, Charito. Nos sentimos felices de verte sana, de verte trabajando, Feliz. produciendo, que tu voz se sigue escuchando en la costa, sierra Lo y selva. sentimos. Y Ha gracias llegado por el- llamarnos, Charito. Buenas tardes. Su mensaje. Lo sentimos, dice. Así es, Charito. Lo Ah, sentimos. está ahí, está ahí. Vamos a retomar la comunicación. No es su voz de Así es. charro, es No. de teléfono. Es el teléfono. Ahí estamos. Un abrazo muy especial. Nos dicen acá, nos hacen recordar al Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, Frenatraca. Es De Roger los Cáceres. Cáceres ¿Aló? Velázquez. De Está, Roger está Cáceres. Charito. De- Charito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Qué gusto saludarlos, de verdad. Estaba viéndolos con tanta. ¿Se cortó? ¿Se No, cortó? no. Estamos no. en el aire, Charito. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Un abrazo. Nos hace recordar al Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos. Está No retrasado. le hagas caso, no le hagas caso ¿Qué háblame. pasó? ¿Qué pasó? Nada, ¿Qué háblame pasó? de frente, sigue hablando de frente por el teléfono, Charito. Y ¿Qué baja. tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, colegas. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Estoy desde el comienzo de esta bonita conversación. Estamos en el aire, estamos en el aire. Charito, bájale el volumen, Charito, bájale el volumen. Bájale el volumen. Ya, ok. Bájale el Ya, volumen. ok. Te estamos Ok. escuchando, nítidamente, Charito, te estamos escuchando. Gracias porque nos Qué decías. gusto. Ajá. Gracias, Gilbert. Gracias, señor Aníbal. Un respeto a ustedes, al señor Álvaro también. Un abrazo fuerte para todos nuestros amigos locutores, para todos quienes celebramos este día tan especial. Recordar esta fecha, 8 de diciembre, pues es una emoción para nosotros que de repente hemos estado año tras año dedicados frente al micrófono, compartir con cada uno de ustedes en la radio. ¿Cómo se extraña esos momentos? Como tú bien comentabas y hablabas sobre Radio Inca, donde entrábamos, salíamos, un trabajo realmente, ¿qué te digo?, de energía, porque cada programa teníamos que darle bastante energía y eso de verdad extrañamos un montón, pero sin embargo, pues con el transcurso de los años, con el transcurso del tiempo, de verdad que solo quedan esos recuerdos. Sin embargo, gracias a Dios, seguimos trabajando, seguimos poniendo nuestra voz para los diferentes artistas de nuestra cumbia, de nuestro folclore, de verdad emocionada de escucharlos a ustedes, al señor Aníbal, que para nosotros es un referente como grabador de spot publicitarios, a un Gilbert Causto, un locutor de mil maravillas, también eres nuestro referente para nosotros, un locutor que vende un producto que vendía muy bien a los artistas, ponerlos en el lugar que ellos se merecen, a cada uno de ellos, al señor Álvaro. Ahí están ustedes realmente, seguimos nosotros esos pasos de ustedes, seguimos, no solamente yo, sino muchos locutores, Sandro Sánchez, Julio Javier, hablamos de locutora, Gina, y todos, somos todo Una familia, un grupo. una familia. Somos una familia realmente, y emocionada de poder escucharlos y poder conversar y poder saber, ¿no?, de todo lo que ha sucedido, cómo fue el comienzo de Radio Inca, cómo fue esas reuniones tan lindas al inicio, de tantos locutores, de la señora Elizabeth Isla, de haberlos escuchado, del señor don Arturo Manolo Sáenz, realmente son el señor Jaime Ponce, son para nosotros referentes, de verdad, y muy contenta de poder saludarlos en este día tan especial, que Dios los siga bendiciendo con mucha salud, que sigamos adelante, que sigamos nosotros trabajando, que Dios nos dé esa fuerza y salud también para seguir pues apoyando y dando todo nuestras energías positivas a nuestros artistas, a los jóvenes, a los nuevos, a los artistas que salen, ¿no?, poniendo nuestra voz para ellos, Así para es. la cumbia, para la nueva generación.
realmente miramos, ¿no? Ahora lo miramos de aquí, desde nuestra casa, de repente un poco más pensativos, sentaditos, viendo, reflexionando, viendo cada cosa que hacen ellos. Efectivamente. Y de verdad, muy feliz de poder celebrar ese día tan especial en esta conversación, señor Aníbal. Gilbert, mis respetos a ti también por esa ¿qué te digo? Esa energía que tienes para poder haber trabajado con tantos artistas de la cumbia, del folclore, como recordar tu voz en Agua Marina, recordar tu voz en Tinapauca, recordar tantos grupos que justo por ahí personas, no, la voz del Grupo Alegría, de verdad, qué bonito, es de verdad saludarlos y sentirnos orgullosos de ser parte de ustedes, de ser parte de esta familia que conformamos, este equipo de trabajo, ¿no? De radio, de lo que es grabar los spots publicitarios y todo, ¿no? Y todo. Qué bueno. Charito, Trabajo. escucharte me viene a la memoria cómo lograste imponer con tu voz lo que es la onda sureña, con enlace, No, con y tantas sobre agrupaciones, todo, claro, aquí en la radio, en Radio Unión, en Radio Inca. Sobre todo su llegada a la radio, ¿no? Su llegada a la radio. Charito, es realmente espectacular. Yo te veía crespa, ahora estás rubia, Charito, y estás definitivamente Se ha hecho identificada. la lipo, se ha hecho la lipo. También se ha hecho la lipo, está pero espectacular. Charito, Hoy estoy igualita, por si acaso estoy igualita. Charito, Y lo principal, que conserva su excelente voz. en tu persona... Su identificación. Charito. En tu persona, Charito, en tu persona quisiéramos que hagas llegar un saludo a todos tus amigos, colegas en Tacna también. Yo sé que hay mucha gente que te quiere. Ellos me escuchan. Muchas gracias. Sí, verdad, muchísimas gracias. Hacerles llegar nuestro saludo muy especial. Mi tierra linda, Tacna, que me vio nacer, que también desde muy joven estuve metida en las cabinas de Radio Nacional, estaba con los locutores, con promotores en ese entonces, ¿no? De la música tropical, el señor Pepe Villanueva, Pepito. no cómo no Claro. recordar a mis colegas, Juan Carlos Sarmiento, colegas de Aguilar, radio, el señor colegas Aguilar. que están aquí en la memoria, que están en mi memoria y que están siempre ahí pendientes de cada paso que dan. Siempre estamos nosotros pendientes de los unos a los otros, siempre estamos pendientes. Pero ahí, saludos para todos los colegas, desde Tacna hasta Tumbes, a todos el público que nos escucha y que también nuestra voz trasciende a nivel internacional. Yo de verdad vivo orgullosa. Si tuviera que volver a nacer, elegiría esta profesión que es la radio, el poder trabajar con cada uno de los artistas. Así Muchísimas es. gracias. Así es, Charito. Muchísimas gracias por darme esta ventana de poder expresarme con emoción y con alegría en este día tan especial. Es una adrenalina especial estar en una cabina de radio, Charito. Lo que extrañamos es ese picante a la tagneña que llevabas a la radio. Hasta ahorita tengo tu tupper. Ahí tengo tu tupper, Charito. A cualquier momento te lo voy a entregar. Y lo que también. extraña bastante, Gilbert, es los bolos semanales. Claro. Gilbert. Los bolos semanales. Gilbert. Oye, pero cuando uno ama y vive apasionado por algo que le gusta hacer, y a veces no, lo económico queda ahí, Queda de pero segundo plano. la emoción de poder, sí, lo que queda es, ¿no?, el trabajo que uno hace con tanto cariño. Así es, Aníbal. Gilbert, yo también quisiera volver a nacer, pero para ser dueño de una radio. Para ser dueño de Ibas a ser dueño de Radio Inca. Ay, señora Anita, como quisiéramos, ¿no? A veces cosas que pasan en la vida, que uno se da cuenta con el transcurrir de los años, pero creo que nada de arrepentimientos, porque todo se ha marcado pasos. Son cosas que pasan en la vida, que tenemos que seguir adelante. Así y es. aparte de eso, ¿no? Amar lo que hacemos. Así es. Charito, gracias. ¿Cómo no aplauso recordar pa' Charito. los rankings, las reuniones, Gracias, los encuentros? Gracias, Charito, por tu presencia. Muchas gracias a ustedes y que pasemos un feliz día. Muchos todos, abrazos a todos los locutores, a todos los nuevos jóvenes, a la nueva generación también. Decirles de que no desmayen, que sigan adelante, que sigan trabajando, que sigan haciendo lo que más les gusta. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Yo creo que Gilbert, Aníbal, señora Álvaro, quien les habla, y todos los locutores. Julio, ahí está Julio Javier también, estamos hablando de Papucho, de todos quienes. De Tinelli.
Claro que sí. ¿Ah? Gracias. De Tinelli, de Tinelli. Como Julio Javier de De Tinelli, Eddie Así es, Tinelli. Eddie Tinelli. Ok. De Radio Eddie Mar, Tinelli, bueno, y de todos, Radio todos en Mar general, a Dios. Radio Inca, Radio Unión, Julio Javier. Definitivamente fue una Sí. historia grande a Julio. Lo hemos rescatado porque ya en Radio Mar estaba desapareciendo. Ah, pero ya, acá ya, en ya. la cumbia, en la chicha, volvió por sus bolos. Gracias, Oye, Charito. Sí, ojalá pues también se pueda comunicar Julio Javier en este día, ¿no? Expresarse, Sandro Sánchez, qué bonito, qué lindo de verdad. Poder compartir esta conversación tan linda en este día de 8 de diciembre, celebrando pues el día, nuestro día, ¿no? Celebrando nuestro día. Feliz día, Charo. Una feliz vez día. más, una vez más a usted, señor Aníbal, nuestros respetos, a Gilbert Causto, como siempre lo hemos tenido también nosotros, un respeto, y a todos quienes siempre han impuesto Su vecino. un estilo muy impactante en la cumbia, en el folclore, y estoy segura que todos los artistas que han estado con nosotros están muy contentos escuchándonos. Seguramente saludar a todos en general, a todos los artistas de nuestra Eso. cumbia, de nuestro folclore, que también ellos nos han dado, ¿no?, ese trabajo durante todos estos años. Yo sobre todo, y creo que todos agradecidos por eso también. Charito, tenemos que saludar a los artistas, a las orquestas, bandas, si no, no grabamos, Charito. Qué bueno. Sí, Muy bien. exactamente. A todos en general, nuestro abrazo, que Dios nos siga pues dando salud a todos y a seguir adelante. Para seguir adelante, ¿no? Es lo que queremos nosotros. Muy bien. Y no dejes tu celular por 10 soles, pues, para tu Ah, taxi. ya. No es así, pues, Charito. Gracias. Gracias, Charito. Un gran día para ti y para tus Gracias. niños. Gran día. Gracias, La Charito. reina de los panetones. Muchas Ah, gracias, olvídate. gracias. Olvídate. Gracias, Charito. Muy bien. Un día sube a la radio, arriba piso 14. Préstame 10 soles, préstame 10 soles. ¿Qué pasó, Charito? He dejado mi celular por mi taxi. ¿Tú crees que te va a esperar el taxista? Un abrazo para Bueno, Charito Gilbert, Grandes. yo te quiero agradecer a ti y también a Producciones Amor Amor por esta invitación. Bueno, yo te decía en interno, ¿no?, que a veces, por los momentos que uno pasa, a veces no hay motivo para hablar o no sé, pero hoy día me he dado cuenta que tenemos amigos, tenemos oyentes, tenemos gente que nos ve, nos escucha. Y esa gente también ha compartido con nosotros cuántas cosas. Así es. Y lo principal, Aníbal, nos hemos dado cuenta que somos parte de la historia. Sí. El trabajo, la constancia, la experiencia, el conocimiento, yo creo que son sinónimos para nuestra persona, y de saber que si tenemos una buena cantidad de amigos es porque hemos trabajado Mi bien. papá decía, Gilbert, mi papá decía, ¿sabe para qué es la radio? Para que cada día tengas un amigo. Hoy día tienes 2, mañana tienes 3, 4, 5. Esa es la radio, Y vas esa es sumando, la ¿no? comunicación. Mucho Pero- más, como lo decía Charito, por encima del dinero está pues la amistad. Otro de los grandes personajes está con nosotros, que también significa mucho para la radio, significa mucho para la comunicación social, por su personalidad. Hemos estado hablando de él precisamente Así durante es. este programa. Hola, Es buenas uno de los tardes. pioneros. Nos referimos al señor Jaime Moreira. ¿Cómo está, maestro Jaime Moreira? Gracias por esta llamada que enriquece nuestro podcast, que nos llena de Hola, tanta buenas emoción. tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Gilbert Causto, Manuel Álvaro y Aníbal ¿cómo están, Alanya. Gilbertito, Causto, toda la mancha? ¿Cómo están? Aquí, hermano, trabajando para ustedes a través de la radio, a través de todos los medios y juntándonos. Gracias a don Raúl Arquínigo. Feliz día a todos, papá. Feliz día a todos. Feliz día. Gracias, Jaimito. Jaime, ¿cuántos años con el programa Chapimanía? Bueno, ahorita seguimos en redes nomás, pero en vivo, como la época antigua, pucha, desde que llegamos a Lima, pues del 83, 84. Imagínate, han pasado 90, 100, 110, 120, 40 y tantos años. 40 que sean. Imagínate, 40 años. La música de los Chapis, primero en Radio Moderna, recién me entero hoy. Primero se puso la música de los Chapis en Radio Moderna.
Sí, pues ahí comenzó en Radio Moderna, Radio Papá, con Enrique Arturo, con el Sugar, Sugar. con Marcelino Llantas, tu compañero de trabajo. Así es. Uno de sus primeros promotores fue JM, ¿ah? Juan Manuel de la Cruz. Claro. No, Juan Manuel de la Cruz no. Jaime Moreira, mijo. Allá. Jaime, ¿quién ¿Cómo te estás, Aníbal? Todos, papá, un abrazote para todos. ¿Dónde están reunidos ahora? Acá estamos en el podcast Amor TV Digital en esta plataforma, Jaime. Estamos en vivo. ¿Ah? Estamos en vivo, Jaime, Qué por si bueno, acaso. papá, qué bueno. Estamos Qué en gusto, vivo. papá. Hoy día está haciendo su fiesta, creo, Alvarito también, creo. No. Álvaro hace su fiesta Todos los días. Todos los días está de fiesta. ¿Qué tal, Jaime? Ayer. Te habla Manuel Ayer. Álvaro. Aquí estamos Encantado, reunidos Alvarito. con Aníbal, con Gilbert, en una mesa donde estamos disertando, hablando todo lo que es el Día del Locutor y recordando Qué bueno, papá. los grandes Qué momentos. bueno. Especialmente Gracias. contigo, Jaime, cómo no recordarnos Gracias, del año Alvarito. 83, ¿no? Que- Cuando tú llegaste por primera vez a Huancayo a buscar a los chapis. Claro, pues. Claro, por encargo de Ike Santos. Claro, Ahí lo cutrió, ahí que y lo te cutrió acuerdas ahí del que- primer Papá baile que lindo, hice. lo menos que puedo hacer para todos ustedes que están reunidos y para otros más que no están en la mesa, Un yape. pero son nuestros amigos y colegas, es enviarles un saludito con mucho cariño en el TikTok, ahí lo he colocado para todos. Así es. Jaime, me estoy recordando esa fiesta inolvidable aquí en Lima y creo que era la más grande que se hizo en Playa Asunción, Playa un 13 de Asunción. julio de 1983. ¿Te acuerdas? Mi Santoyo, claro que sí. Qué Así bueno. es. Jaime, el Pero locutor. después de eso te acordarás de la pista Hall. Claro, pues. Claro. El Así es mi tierra, el Así es mi tierra. Claro. El mini complejo de mismo Playa Surquillo. Central. Gracias a ustedes, porque toda la vida he estado con la música y los Chapis hemos estado como parte de ese bagaje musical que ustedes siempre han difundido en toda la vida, papá. Con ustedes y sin ustedes, los grupos han caminado, papá. Con ustedes más que nada, perdón. Así y es. sin ustedes, cuando digo sin ustedes, en la radio ustedes, pero en los escenarios a veces con los colegas que a veces hacen locución y a la misma vez también hacen animación. Porque otros son los que netamente hacen locución, con muchos casos, y otros hacen ya animación y locución, y otros son solamente animadores, ¿no? No sé. Perfecto. Jaime. Pero hoy es el día del locutor. Así, Un Jaimito. abrazote, papá, para todos. Jaime, el locutor que más tiempo ha trabajado contigo fue Juan José García Porras. Creo que sí, papá. Juan José García Porras, Arturo Livia, sí, son los que más tiempo han trabajado con nosotros, al menos en el caso de JJ. Daniel Mogollón. Daniel Mogollón. Martín Zabalú. Martín ya Elizabeth, desde la época segunda, claro. Ahí están todos. Armando Todos Paz. están, papá. Elizabeth Lainez. Elizabeth. Nuestro Roberto Medina, Elizabeth Lainez. Pucha, es un grato gusto poder recordar todos esos hermosos nombres que han transcurrido en las filas de la locución y la animación con material de los Chapis y de todos los demás grupos. Y, Claro que y sí, las papá. primeras veces, Ustedes son- y las primeras veces, Jaime, con Ike Santo Vallarta y Manuel Álvaro, Claro, hacíamos ahí en, claro que sí. en Inca No, los primeros años. Mañanitas tropicales. Así Jaime, es. Jaime, siempre se Habla- siempre se acuerda de ti, Juve Rojas Capistrano. Sí, hace poco me he hablado con él también. Qué Sí, bien, sí, sí. qué bien. Es un gran amigo que apoyó a los Chapis también en sus inicios, Jaime. Sí, papá, ¿qué me voy a olvidar de ellos? Jamás, papá, jamás. Siempre Ah, lo sí. veo, cuando lo veo, está intentando otra aventura por otro lado de la selva. También ya le digo, está bien, pero digo, pero cuando ganes tu platita, no te vayas a la cantina y cierres la cantina, le digo, anda, tu plata, guárdala por acá. Ese, Porque él era joder. así, pues. Pero, Así es, papá lindo. pero los Chapis marcaron una época también porque le dieron trabajo a mucha gente, los amigos aficheros, a la gente de la radio, a diferentes trabajadores, ¿no? No, hablando de ustedes, mi querido Aníbal, recuerdo mucho las palabras de Pedro Perico García, que a la diestra de Dios está. Cuando ustedes llegaron, dice Jaime, pucha, recién aprendimos a cobrar, recién aprendimos porque pues nos pagan, dice, nos pagan así los locutores, no sabíamos, dice. No, es que lo que pasa, como ellos trabajaban en locales que antes eran de 200 personas, Sí, sí, 300, sí. los presupuestos eran otros, pues. Nosotros Claro. comenzamos a trabajar y los locales ya no eran estos pequeños, eran locales de 1.500, de 2.000, de 3.000, de 4.000 y así, ya no quedaron chicos los locales y todo, y el mundo O se sea, contagió. sí. Gracias, Jaime. Aníbal José, me recordé eso porque sí, Jaime, con o mucha sea- más chapa para diferentes sectores de nuestro trabajo, papá. Jaime, o Cierto. sea, si Perico animaba en el Alianza Lima, ¿cuánto te hubiera cobrado?
Pucha madre. No, no, en ese entonces, A medias. los colegas no ponían precios. En, Siempre uno le pagaba. en la Alianza Lima fueron 50.000 personas. Imagínate. Sí, ahí está JJ, pues, ahí está JJ, sí, hermoso. sí. De eso es hermosísimo. Bueno, me da gusto en esta época, con otra infraestructura, con otra forma de trabajo, de repente hay grupos que ya están entrando a los eventos. Pero curioso, lo nuestro fue inaudito, un mano a mano entre un solo grupo y otro solo grupo. En cambio ellos están entrando con el motivo de su grupo aniversario, llámese de Grupo 5 o Marina, llámese etcétera, ¿no? Pero ellos tienen que reforzarse siempre con N números, ¿no? Ya sea Gianmarco, ya sea etcétera, ¿no? Eran épocas diferentes cuando nosotros trabajamos, recordarás, Aníbal y todos, trabajamos todos los días de la semana, en los 85, 86, todos los días de la semana. Y con los Chapis se abrieron los días, ya no había viernes, no había sábado, no había domingo, había lunes y los demás días de la semana. Y se tocaba 6 horas, papá. 6 horas. Sí, ahora pues. se toca 1 horita, 2 horas, papá. Otro tiempo, ¿no? Jaime, ¿y tu primer viaje a Francia, a París? Espectacular, papá. En realidad fuimos de los grupos que, por ese lleno del estadio de la Alianza Lima, que nos ubicaron, pues, Festival unos de la Juventud. emisarios de allá del Ministerio de Cultura y Desarrollo de Francia, y vinieron a llevar números notables de los pueblos, ¿no? Y acá a Perú venían a llevar pues, el criollo, el latino netamente, de repente, y se encontraron Y con la un Chapis chicha. en el estadio, y al toque nos invitaron por allá. La rica Qué cosas chicha. bonitas en La la vida de los rica. Chapis, papá, que gracias a Dios y gracias a ustedes y a todos los que nos han apoyado, seguimos en vida. Parece mentira. Julio en base 6, yo en base 7, pasando ya esas cifras, estamos todavía en vigencia. Y Y no chambeando. parece. Ahorita estamos en Juliaca, papá. Y no parece, Jaime. Pero después de la pandemia, a los Chapis le está yendo súper bien. Se han cotizado mucho mejor, están viajando a nivel nacional. Ahora ya se van a cada instante, con más frecuencia Aló. viajan. Se está perdiendo la señal, papá, se está perdiendo la señal. Pero bueno, Aló. les está yendo Se mucho está mejor. perdiendo la señal. Sí. Hola. Nosotros te escuchamos. Jaime. Pero se fue la señal ya. Se fue la señal. Se fue la señal. Estaba yéndose y ya se fue la señal. fue. Gracias. Ojalá que vuelva. Ojalá que vuelva. Ojalá que vuelva. Gracias, Jaime Moreira, por esta comunicación telefónica y por enriquecer nuestro programa. Y definitivamente, después de la pandemia, Aníbal, a muchos artistas les está yendo mucho mejor. Bueno, el caso de Flor Pileña. Bueno, el caso de los Llamada de Chapis. voz entrante Claro, de Es que también tienes que ver, Gilbert, que 997-530. ahora hay nuevas opciones. Antes solamente era la radio o ir a un programa de televisión. Ahora tú vas a las redes, sales en un momento, sales en otro momento, o sea... Y tienes en tiempo real para llegar al mundo entero. Así lo que es. antes. Pero eso también implica una doble responsabilidad de mejorar. Porque el nivel competitivo de lo que es tecnología, de lo que es vestuario, instrumentación, yo creo que es el doble la responsabilidad. Claro, ahora tienes que presentarte mejor. Exacto. Ahora, mejor que antes. Tienes que tener un nivel competitivo. Bueno, y antes, pues, no. Nosotros, antiguamente, cuando subíamos al escenario, solamente habían, pues, 2 faros, 3 faros, ¿no? O las mangueras de luces. Las mangueras. Las que ponían. mangueras de luces. Y tu banderola, sí, Que lo infaltable. pintaba Monkey. Lo pintaba Monkey. Así. Pero ahora... ahora no, todo pantalla. Pantalla gigante. Vas al Guaralino, Pantalla gigante. más mira las luces que el artista. Pero es bonito, ¿no? O sea, todo está mejorando. Para Así mí es. ya todo está mejorando. Para mí, hermano, estar al lado de ustedes, Manuel, Aníbal, compartir con tantas figuras a través de la línea Gracias a Jaime, telefónica. a Jaime. Gracias Jaime Moreira. Gracias a cada uno de los que han participado. Charito, gracias Raúl, gracias a todos. Para nosotros es un grandioso momento. No solamente por el Día del Locutor, yo creo que estamos cerrando este año, hermano. Ya estamos a cuántos días del año, solamente prácticamente 20 días Sí, de eso. cerrar este año y desearle pues Bueno, una... este año ha sido bueno para algunos, malos para otros, pero hay que seguir adelante, mi querido Es que Gilbert. imagínate, si todo fuera bueno, qué aburrido también. Así si es. todo fuera malo, también qué aburrido. Tienen que haber retos siempre en la vida porque para eso es vida. Recordando cómo eran los fines de año, cómo eran las navidades en la radio, cómo eran las navidades en la No radio. me vas a acordar cuando yo iba a animar un tiempo con los Chapis, ¿no? Tenemos, a las 12 en punto tenemos que esperar que se apague todo. Y se apagaba todo Lima.
los apagones. Los ¿Te acuerdas, no, apagones, Manuel? claro. Se apagaba todo y ahí se prendía el motor para continuar con la fiesta. Claro que sí. Y Esos después ya te años. pagaban a ti. Se apagaba todo. y te pagaban. ¿Cómo rayaban los motores, no? Los Así es. motores, antes no, pucha, que antes si no había motor perdías plata. Así Perdías es. plata. Y los programas de la radio en estos últimos tiempos le hacía recordar a Charito, eran nuestros rankings que hacíamos. Nuestros rankings. Hacíamos nuestras Es que- reuniones. es que antes podías hacer ranking porque los artistas producían. Así es. Pero ahora tú no vas a hacer ranking con un tema que dura todo el año, pues, ¿no? No, Entonces, ahora, es que ahora tampoco no se puede hacer, pues no hay radio tampoco. No. Al menos las radios de concesionarios. Aguardamos que en algún momento vuelva una emisora, pero de repente ya no para vender horas. De repente no, sino para enfocarse en lo que es el espíritu de la radio, comerciales, producción de eventos. ¿Por qué no? ¿Por qué una radio no puede producir sus propios eventos? Lo Claro. que hacían los promotores. Compraban la hora y ellos eran... eso es lo que está haciendo Radio La Caribeña. Lo que está haciendo Cari, lo que siempre ha hecho. Claro. Por supuesto. ¿Y por qué no puede aparecer una radio? ¿Sabes por qué se ha diferenciado Radio Inca? Porque ahí llegaban las primicias. No había ese reloj típico que ahora hay. Solamente ya, los ese- temas que pegan solamente le Eso dan se llama vuelta. aplausómetro. Aplausómetro. En cambio, no. Antes tú grababas un tema y llegaba Radio Inca. No, pero no creas. Y esa era la diferencia. Pero no creas. Primero tenía que escucharlo Pepe. Así es. Ese tema es. Ese tema es. Control de calidad. Control de Control calidad. Habían promotores que decían, o programadores, y yo recuerdo muy bien, no, ponlo y punto, porque a veces es impredecible. A veces un tema no está bien grabado, pero pega. Pero hay cosas que han cambiado Hay también. cosas que todo en ha estos cambiado. tiempos, por ejemplo, con el respeto que se merecen muchas personas, ¿no? Ser artista no quiere decir que porque tú tengas tu plata, grabas y ya eres artista. No, el artista antiguamente nacía, crecía con eso. O sea, nacía para ser artista, pero ahora se hacen artistas a la fuerza y eso también es una realidad. Es una realidad. puede tener un éxito así, flor de un día, como se dice. No, pero es una realidad. Es una realidad. No estoy Es hablando una mal de realidad. nadie tampoco. Es como quien dice que tiene plata, graba, canta y se pone el mejor vestuario también. Y se promociona también. Claro. Y ya. Pero ahí queda, pues. Pero quédame, porque el público es el que tiene la última palabra al final. Claro, eso sí es verdad. El eso público sí. es el que manda y punto. Aníbal Alanya, una satisfacción enorme para ti y para tu familia. Saludos a la señora Nancy Guaringa a Ah, través mis hijos de... que están viendo. Así es. Gracias, Manuel Álvaro Carvajal, también por todo esto. ¿Cuál sería tu reflexión acerca de la radio, ya después de haber vivido más de 50 años en las cabinas, en los escenarios? Creo que nosotros ya hemos abierto surcos, hemos avanzado, hemos luchado, sufrido bastante. El camino está prácticamente preparado para las nuevas generaciones, pero que esa generación no solamente estudie, aprenda, respete también a los mayores y sigan creando nuevas cosas en la vida, porque la vida te brinda cosas tan lindas, tan hermosas. Nosotros ya estamos, ya como quien dice, en la parte final de lo que hemos recorrido, pero queremos dejar pues a una juventud nueva con innovaciones para el bien de nuestro folclore peruano y de la cumbia peruana también. Qué bueno. Aníbal. Bueno, yo lo único que quiero decirte, Manuel, en vida, porque a veces nadie está libre de nada, que te quiero mucho, te respeto, de ti aprendí mucho. Lo mismo le digo a las nuevas generaciones, que sepamos querer a los padres, sepamos querer a los amigos, o sea, que haya respeto en todo, en el trabajo, en la casa, en el hogar. Eso es primordial, si no, no hay nada y el éxito está en uno mismo. A los grandes comunicadores, a los nuevos comunicadores o los que pretenden ser locutores, a defender esta carrera, a defender esta profesión, a defender este don que Dios nos ha dado. Pero es bonito también el reconocimiento. Te decía hace un momento que yo tengo a gente que ha participado conmigo en sus inicios. Hablábamos de Coco Giles, me da gusto verlo triunfar. De Luis Enrique Auten, que la voz que identifica en Willax. Alguna vez me encontré con él y me abrazó delante de mis hijos y mis hijos me dicen, papá, que tú lo conoces. Si tú supieras que él empezó de niño y ahora ya es un joven, pero siempre me dice, papá. Y ese reconocimiento es bonito
que vengan y te abracen, eso vale más que la plata. Entonces, eso es lo que quisiera de la gente nueva, de la nueva generación, que haya un respeto a los locutores antiguos. Nada Así más. es. Finalmente quiero saludar también, qué bien que has tocado este punto, Aníbal, de la nueva generación, los que se hicieron con nosotros. Yo tengo el gusto de haber sacado dentro de mi programa, conduciendo programas, a muchos Claro. damas y caballeros que hoy son grandes profesionales y que gracias a Dios muchos me reconocen. Claro. Y finalmente también saludar a todos los locutores del Perú profundo, allí en los pueblos más olvidados. Ahí siempre hay una buena voz. Me has hecho acordar de don Juan Abad Gutiérrez, el Guauji, ¿te acuerdas? Claro, Juan, wow, que Ese Juan programa, Cabelicano. Gilbert, ese programa de puro quechua, pero era de 4 a 6 de la mañana en radio. Pero tenía una sintonía bárbara. Sí. Y hay mucha gente en muchos pueblos. Aníbal, si antes fuimos discriminados, si antes fuimos de repente desplazados, no nos consideraban, pero se dan cuenta que el tiempo le ha dado la razón a ustedes, porque hoy nuestro folclore se escucha, ya no en las madrugadas, hoy se escucha en todos los canales en señal abierta. En cualquier momento. Se escucha en todo el día. Canal que no pone música andina no tiene arraigo, No no tiene tiene presencia, no tiene sintonía. Y para los empresarios Así es. un buen negocio, porque convoca bastante el folclore peruano. Por supuesto. En sus diferentes latitudes. Otra cosa que me da gusto, por ejemplo, ¿no? Yo lo he visto a Isaac Sarmiento cuando hacía su programa de Flo Pucarina. La voz lucanina, cuando él la hacía. voz lucanina también. Y esas cosas, por ejemplo, yo a veces diré, no, el peruano, el defecto que tiene, no, envidioso, que esto, no. Yo me alegro porque Isaac es mi amigo, lo conozco a él, lo conozco a su familia en El Salvador, a sus hermanos, y veo cómo surge. Yo me alegro, es como me hablas de Coco Quiles, yo me alegro por Coco porque Coco es mi amigo. Y yo siempre les he dicho, el éxito de un amigo es mi éxito también. Cuando triunfa un peruano, yo creo Claro. que todos triunfamos. Claro, por Así supuesto. es. Y es bonito, es bonito, es bonito. Y un saludo para todos los comunicadores sociales de la radio, la televisión, del Qué YouTube. mayor orgullo cuando son personas de tu entorno. Mejor Claro. todavía. No. Porque son los que participan con nosotros, conviven con nosotros, con nuestros pensamientos, nuestros proyectos. Eso es algo hermoso, mi estimado Aníbal y Gilbert. Se ha ganado terreno, se ha ganado bastante terreno. Hoy los comunicadores dicen, yo quiero hacer folclore, yo quiero hacer cumbia, yo quiero hacer chicha. Lo que antes decían, No, yo quiero estar en una radio pituca, yo quiero estar en una radio salsera, pero hoy se ha ganado terreno. Yo te digo que todos tenemos derecho a trabajar, pero siempre es bueno informarse, como dice Manuel, ¿no? Porque no podemos cometer errores de anunciar temas o cosas que no conocemos sin saber su origen. Eso nada más, Gilbert. Por Eso supuesto. Gracias. Entonces, solamente una última reflexión. Cuidemos este don de Dios. Cuidemos nuestra voz. Cuidemos este momento que la vida nos brinda de llegar a todos los medios y llegar a todos los niveles para dejar siempre un mensaje, dejar siempre una enseñanza y no perder ese objetivo para el cual Dios ha creado la comunicación: informar, orientar, entretener. Gracias por esta paciencia de habernos... Hemos estado más de 2 horas, hermano. Más de 2 horas hemos tú estado. me dijiste media hora, Así, me ahora dijiste. quieres cobrar, seguro. Pero se te va a pagar, señor Aníbal Araya, Ya, por gracias, favor. Gilbert. Gracias. Sobre tiempo y Así por es, el día. sobre tiempo. Está Más bien, todavía. Gracias a Natalie Arquínigo, ¿A quién don le Raúl. mando mi plin? Así es, a don Raúl Arquínigo. Gracias, don Raúl. Gracias, No, Natalie. gracias y que Dios te bendiga, Gilbert. Feliz día. No, de igual Feliz manera. día, Manuelito. Manolito, De igual por manera, favor. también a ti. Dame Feliz esos día. 5 lavaplatos. La cadena. Feliz día, por La favor. cadena. No sabes. Y Ahí siempre hasta quemar el último cartucho. Claro. Sí, ya te falta poco para quemar el No, último ya quemó, ya No, quemó sí, los ya me han cartuchos. dicho Ya que soy, quemó los cartuchos. ya me han dicho que soy fruta fresca. ¿Por qué? Listo para el cajón. Manuelito nunca cambia, no cambia. No, Manuel. ha empeorado, más bien. Está peor. Está peor. Y Gracias. mira, y iba a seguir hablando de sus amores, su Así- historia. Ah, pero- eso me faltó. No. No. Ay, no, Por Manuel. favor.
¿De quién te enamoraste? ¿De qué artista te enamoraste, Manuel? no, eso no sé. Esa es en la segunda Próximo parte. programa. La segunda, Para la segunda parte. parte. Claro que sí. Gilbert, tú, tu primer amor. Tú también te enamoraste No, no, ya de va, tus güey. seguidoras. Acabó De tus el programa. seguidoras. Acabó el Atención, programa. ¿cuántas chicas deben estar acá? ¡Corten! ¡Corten! Gracias. ¡Feliz día del locutor! Gracias, Así es. Gilbert. Gracias. Hasta mañana. Hasta viejito. Listo.